El hijo del millonario no decía ni una palabra desde la muerte de su madre, hasta que la nueva empleada de limpieza hizo algo que nadie creería. La casa estaba llena de cosas caras. Todo brillaba. Todo parecía perfecto, pero el aire se sentía triste. Desde que Lucía murió, nadie en esa mansión volvió a sonreír de verdad. Arturo Salgado, el dueño de todo eso, apenas salía de su estudio. Pasaba los días encerrado entre papeles, reuniones por videollamada y noches de insomnio. Lo que antes era una familia feliz, ahora era una casa gigante con demasiados cuartos vacíos. El silencio pesaba más que el mármol de las escaleras. Emiliano, su hijo de 6 años, no hablaba, no lloraba, no pedía nada. Caminaba descalzo por los pasillos con una cobija apretada entre los brazos. No importaba si era de día o de noche, él siempre la traía cargando. Nadie sabía qué hacer con él. Arturo había contratado a los mejores doctores, psicólogos, terapeutas del habla y nada. Todos decían lo mismo. El niño se había encerrado en su mundo, y ahí se iba a quedar hasta que algo, o alguien, lo sacara. Cada mañana, los empleados de la casa empezaban a trabajar desde temprano. Jardineros, cocineras, seguridad, choferes y las de limpieza. Todos hacían su trabajo sin meterse con el niño. A algunos les daba miedo acercarse, no porque él fuera grosero, sino porque no sabían cómo tratar con alguien que no hablaba. Además, Arturo había sido muy claro. Si el niño no quería hablar, no lo forzaran. Si no quería comer, no lo obligaran. Si quería estar solo, que lo dejaran en paz. Así que eso hacían. La recámara del niño tenía una ventana enorme que daba al jardín. A él le gustaba sentarse ahí, con las piernas cruzadas, viendo los árboles. A veces se quedaba horas sin moverse. Solo miraba. La nana que lo cuidaba antes había renunciado, incapaz de soportar tanta tristeza en el ambiente. Desde entonces, nadie más había logrado conectar con él. Arturo se culpaba por eso, aunque nunca lo decía en voz alta. Cuando Lucía enfermó, la familia entera se vino abajo. Fue rápido. Primero un chequeo, luego los análisis, luego la palabra que nadie quiere escuchar. Ella había sido el corazón de esa casa. Su risa se escuchaba desde la cocina hasta la alberca. Era de las que abrazaba a todos, incluso al jardinero. Se metía en la cocina a preparar galletas con Emiliano y le escondía notas a Arturo en el portafolio. Cuando se fue, todo se volvió gris. Arturo dejó de sonreír y Emiliano, de hablar. Arturo no hablaba mucho del tema. Solo una vez, en una junta con sus socios, se le quebró la voz y dijo que ya no entendía el sentido de nada. Después de eso, se volvió más duro en los negocios. Invirtió en proyectos más fríos, automatizados, cosas que no tuvieran emociones. Sus empleados sabían que ya no era el mismo. Ahora era puntual, distante y con ojeras permanentes. La casa tenía cámaras por todos lados, pero Arturo había pedido que desconectaran las del cuarto de Emiliano. No quería invadir su espacio. A veces, en la madrugada, se paraba frente a la puerta de su hijo, sin entrar, solo para escuchar si se movía, si respiraba, si hacía algún sonido. Nada, silencio total. Los únicos sonidos que llenaban la casa eran los de las aspiradoras, los pasos sobre el mármol, las puertas que se abrían y cerraban. Una vez, uno de los jardineros prendió música en su celular mientras podaba, y Arturo le pidió que la apagara. La música le recordaba demasiado a Lucía. Ella ponía salsa los sábados en la mañana mientras barría el patio con Emiliano. Ahora, ese patio estaba solo. La cocina estaba llena de comida que casi nadie tocaba. El chef preparaba platillos perfectos que Arturo apenas probaba. Emiliano comía lo mismo todos los días: arroz blanco, sopa de letras y pan con mantequilla. Nada más. Si alguien le servía algo diferente, simplemente no lo tocaba. La terapeuta había dicho que esos patrones eran normales en niños en duelo, que no lo forzaran. Arturo seguía todas las indicaciones al pie de la letra, pero el niño seguía igual. En una de las salas había un retrato enorme de Lucía. Lo habían puesto ahí después del funeral. Emiliano pasaba por ahí sin mirarlo. Arturo tampoco. Nadie hablaba de ella, como si decir su nombre fuera una falta de respeto, pero todos la extrañaban. Hasta los perros de la casa, 2 labradores que antes no se le despegaban, ahora dormían todo el día tirados en la sombra. Las entrevistas para contratar nueva gente eran casi diarias. Arturo había despedido a 2 empleadas de limpieza por meterse en la recámara de Emiliano sin permiso. Había reglas estrictas: no tocar nada del niño, no moverle los juguetes, no dirigirle la palabra si él no lo hacía primero, pero nadie duraba. Siempre pasaba algo que rompía las reglas y terminaban fuera. Una tarde, Arturo bajó las escaleras más temprano de lo normal. Tenía una reunión,
pero algo lo había despertado en la madrugada. Un sueño con Lucía. La veía en el jardín, corriendo detrás de Emiliano. Ella reía. Él gritaba de felicidad. Arturo se despertó bañado en sudor. Ese recuerdo se le quedó pegado todo el día. Decidió salir a trabajar desde el comedor en vez del estudio. Desde ahí, podía ver si el niño seguía en la ventana. Lo vio. Emiliano estaba en el mismo lugar de siempre, pero algo llamó su atención. Tenía un papel en la mano, un dibujo. Arturo se acercó en silencio, por si el niño quería esconderlo, pero no lo hizo. El dibujo era de una casa, con un sol gigante arriba, y al lado, 3 figuras, un hombre, una mujer y un niño. Arturo tragó saliva. Hacía meses que el niño no dibujaba. No dijo nada. Solo puso la mano sobre la cabeza de su hijo, sin decir una sola palabra. Emiliano no reaccionó. Al día siguiente, la jefa de personal le presentó el currículum de una nueva candidata para limpieza. Se llamaba Mariana, 31 años, divorciada, un hijo, sin antecedentes. Arturo no prestó atención a los detalles. Solo firmó la hoja, una más. Si no funcionaba, se iría como las demás. Mariana llegó ese mismo jueves. Nadie le dio muchas instrucciones. Solo le asignaron la zona del ala este de la casa, cerca de la recámara de Emiliano. Ella no conocía la historia completa. Solo sabía que trabajaba para una familia con mucho dinero y pocas sonrisas. Entró con su uniforme nuevo, con los zapatos brillando, con un nudo en el estómago. No era su primer trabajo, pero algo en esa casa la puso nerviosa desde el primer paso que dio. Ese primer día no vio al niño, pero sí escuchó el rumor. Una de las cocineras le dijo bajito que el niño estaba muy afectado y que no debía meterse con él. Mariana solo asintió. Ella necesitaba el trabajo. No estaba ahí para meterse en problemas, pero algo en ese comentario le picó la curiosidad. Un niño de 6 años que no hablaba desde que murió su mamá, le sonó más triste que cualquier historia que hubiera oído últimamente. Esa noche, mientras acomodaba unas sábanas en uno de los cuartos, pasó frente a la puerta entreabierta de la recámara del niño. Lo vio por primera vez. Estaba en el mismo rincón de la ventana, con la cobija en los brazos. No volteó, no dijo nada. Solo estaba ahí, como una estatua. Mariana sintió que algo se le apretaba en el pecho. No era miedo, era otra cosa. Era como ver una herida abierta que nadie se atrevía a curar. A Mariana no le temblaban las manos, pero sí sentía esa presión en el pecho que se siente cuando uno va a empezar algo importante y no sabe cómo va a salir. Iba sentada en el asiento trasero de una combi blanca que recogía al personal doméstico. Las otras 2 mujeres que iban con ella ya se conocían. Hablaban bajito de cosas del trabajo. Ella solo miraba por la ventana con la cabeza llena de números. La renta, la comida, la colegiatura de su hijo Santiago, el dinero que le debía a la señora de la tienda por las tortillas de la semana pasada. No tenía espacio para pensar en otra cosa. Por eso aceptó el trabajo sin preguntar tanto, porque ya no tenía margen para decir que no. Cuando bajaron en la entrada del fraccionamiento, Mariana vio el tamaño de la casa y tragó saliva. Era la mansión más grande que había visto en su vida. La reja se abrió despacio y los guardias ni los miraron. La casa parecía sacada de una revista. Jardines recortados al milímetro, fuentes con luces, cámaras en las esquinas. Todo brillaba. Hasta el aire olía caro. Adentro, los pasillos eran tan grandes que su voz rebotaba cuando saludó. Una señora de cabello recogido, delgada, con cara seria, se le acercó con una libreta en la mano. Se llamaba Mónica y era la encargada del personal. No fue grosera, pero tampoco amable. Le dio el uniforme, una identificación y un recorrido rápido por el ala este de la casa. Le dijo dónde estaba la bodega de los productos, dónde guardar su mochila y qué tenía que limpiar. Casi no la miraba a los ojos. Solo hablaba como quien repite lo mismo todos los días. Lo que más llamó la atención de Mariana fue que en ningún momento le mencionaron al niño, ni una palabra, tampoco al dueño de la casa. Solo le dijeron que hiciera su trabajo bien y sin distracciones. Mariana no hizo preguntas. Anotó todo en una libreta chiquita que traía en la bolsa de su pantalón. Cuando le dieron su escoba, su trapeador y los productos, se metió de lleno a trabajar. Tenía que hacerlo bien, tenía que durar. No podía volver a quedarse sin chamba. Las primeras horas las pasó en silencio, enfocada. Los pisos eran de mármol y los ventanales dejaban pasar tanta luz que parecía que el día no se acababa nunca. Había cuadros por todos lados, jarrones carísimos, sillones que parecía que nadie usaba y un olor constante a flores frescas. Limpiar ahí no era difícil, pero sí era raro. Todo estaba impecable. Mariana se preguntó si de verdad necesitaban a alguien más, o si solo la habían contratado porque podían pagarla.
A media mañana, le tocó limpiar un pasillo que daba a varias habitaciones. Una de las puertas estaba entreabierta. Mariana no la empujó, solo pasó por ahí con cuidado. Pero justo al pasar, algo la hizo voltear. Lo vio, sentado en el piso junto a una ventana, con una cobija en los brazos y la mirada perdida. Era el niño, Emiliano. No se movió cuando ella lo miró, ni parpadeó. Solo estaba ahí, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Mariana no supo si saludar o si seguir su camino. Se quedó quieta, sin saber qué hacer. No quería meterse en problemas. Recordó lo que le había dicho Mónica. No molestes a nadie, solo haz tu trabajo. Pero había algo en ese niño que la dejó clavada en el piso. No era miedo, era tristeza. Una tristeza que se podía ver a simple vista. Una tristeza tan fuerte que se sentía en el aire. Mariana bajó la mirada y siguió barriendo, pero por dentro se quedó pensando en él. Durante el almuerzo, las otras empleadas hablaban del niño como si fuera un secreto que todos conocían, pero nadie quería tocar. Decían que no hablaba desde que murió su mamá, que era raro, que a veces ni comía. Una de ellas dijo que una señora que trabajó ahí antes se fue llorando, después de verlo llorar sin hacer ruido. Mariana solo escuchaba. No quería opinar, pero sí le pareció extraño que nadie hablara de él con cariño, solo como un problema. Esa noche, cuando llegó a su casa, su hijo Santiago la estaba esperando con los brazos abiertos. Tenía 6 años, igual que Emiliano. Era inquieto, hablador, cariñoso. Le contó todo lo que había hecho en la escuela, le enseñó un dibujo, le pidió cereal aunque ya había cenado. Mariana lo escuchaba con atención, pero por dentro no dejaba de pensar en el otro niño, el que no hablaba, el que tenía la mirada vacía. Al día siguiente, Mariana llevó en su mochila un dibujo que Santiago había hecho. Era un sol enorme y unos perritos. Lo traía doblado en una hoja, sin ningún propósito especial, solo porque le había gustado. Mientras limpiaba el pasillo del cuarto de Emiliano, dejó el dibujo en el carrito, junto a los trapos, y justo cuando pasó por la puerta, volvió a verlo ahí, exactamente igual que el día anterior, como si no se hubiera movido en toda la noche. Mariana no dijo nada, solo lo miró con cuidado y le sonrió. Una sonrisa chiquita, de esas que no piden nada. No esperaba respuesta, pero algo cambió. Emiliano levantó la vista por una fracción de segundo. La miró, solo un segundo, pero la miró. Luego volvió a mirar por la ventana como si nada. Eso fue suficiente para Mariana. Siguió con su día, pero esa mirada se le quedó en la mente. Era la primera vez que el niño reaccionaba a alguien. Tal vez no fue gran cosa para los demás, pero para ella, sí. En los días siguientes, Mariana siguió limpiando como siempre, pero sin dejar de saludar a Emiliano cuando pasaba. Un buenos días, un hoy hace calor, un me gusta tu ventana. Cosas simples. Emiliano nunca contestaba, pero la miraba. Ya no la ignoraba como al principio. Un día, mientras limpiaba las escaleras, Mariana escuchó pasos suaves. Al voltear, vio que Emiliano estaba parado detrás de ella. No dijo nada, solo extendió la mano y le dio el dibujo de Santiago, el mismo que ella había dejado en el carrito. Mariana lo tomó con cuidado. Le dio las gracias. El niño se quedó ahí un momento, y luego regresó corriendo a su cuarto. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Tenía una sensación extraña en el pecho. Algo le decía que ese niño necesitaba algo más que silencio, que tal vez, solo tal vez, ella podía ayudarlo. No como psicóloga ni como experta, solo como alguien que no lo iba a ver con miedo. El tercer viernes desde que entró a trabajar, Mariana llegó más temprano. Le pidió permiso a Mónica para limpiar primero el pasillo de Emiliano. Le dijeron que sí. Cuando pasó frente a la puerta, ya no estaba cerrada, ni entreabierta. Estaba completamente abierta. Y ahí estaba él, con la cobija, los pies cruzados y una libreta en el regazo. Ella entró con cuidado. Barrió sin hacer ruido, pero cuando iba a salir, Emiliano le mostró la libreta. Había un dibujo. Era ella, con su escoba, y una sonrisa enorme. Mariana se aguantó las lágrimas. No dijo nada. Solo lo miró y le sonrió también. Algo estaba empezando a cambiar. Ese lunes empezó raro desde temprano. El cielo estaba nublado, el ambiente pesado, y hasta los perros de la casa andaban inquietos. Mariana llegó a la casa con una sensación extraña, como si algo importante fuera a pasar. Saludó al guardia de la entrada, cruzó el jardín de siempre y entró con el uniforme bien puesto, la coleta firme y la mochila en el mismo hombro de todos los días. Mientras cruzaba la cocina rumbo al pasillo del ala este, escuchó a 2 de las empleadas hablar bajito. Una decía que el señor Arturo había amanecido de malas, que estaba más callado que de costumbre. La otra comentaba que Emiliano no había querido comer nada en todo el fin de semana. Mariana no dijo nada.
Solo siguió caminando. Ya estaba acostumbrada a oír ese tipo de cosas desde que llegó. Nada nuevo, pensó, aunque en el fondo sí le preocupaba el niño. Ese día le tocaba limpiar las ventanas del pasillo que daba directo al jardín. Tenía que mover una escalera ligera, cargar baldes y subir y bajar varias veces. Era una de las zonas más visibles de la casa, así que tenía que quedar perfecto. Mónica siempre revisaba ese pasillo. Le gustaba que el vidrio brillara tanto que casi no se notara. Mariana se puso manos a la obra sin distraerse. Llevaba los audífonos conectados, pero sin música, solo para evitar que le hablaran. Mientras tallaba uno de los cristales de arriba, notó algo por el rabillo del ojo. En la esquina del jardín, entre unos arbustos, alguien la estaba mirando. Bajó la mirada y lo vio. Emiliano estaba ahí, parado con su cobija en los brazos, descalzo sobre el pasto húmedo. Era raro verlo fuera de su cuarto. Muy raro. Mariana bajó rápido de la escalera y se quitó los audífonos. El niño no dijo nada, solo la observaba. Tenía los ojos fijos en ella, sin miedo, sin emoción, como si tratara de entender qué estaba haciendo. Mariana no quiso asustarlo. Se agachó un poco, sonrió y le habló con voz tranquila, como si hablara con Santiago. «¿Te gusta limpiar ventanas?», le dijo, sin esperar respuesta. Emiliano solo parpadeó. Mariana notó que traía la libreta en la mano, la misma de los dibujos. Caminó despacio hacia él, sin acercarse demasiado, y le señaló la libreta. «¿Dibujaste algo nuevo?». El niño bajó la vista. Luego levantó la hoja. Había un dibujo nuevo, un árbol, un columpio y una mujer con trapo en mano. Mariana reconoció el delantal de la figura. Era ella. Sonrió de nuevo, sin decir nada. «Está bien bonito, Emi». Él la miró directo por primera vez, no como antes, de reojo o por segundos. Esta vez fue distinto. Mariana sintió que ese niño por fin la estaba viendo, no solo observando. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Más bien parecía que él estaba decidiendo si podía confiar en ella o no. De repente, desde el segundo piso, una voz fuerte interrumpió el momento. Era Regina, la asistente de Arturo. «Emiliano, no debes estar afuera. Regresa a tu cuarto». El niño se sobresaltó. Se le cayó la libreta. Mariana se agachó a recogerla, pero cuando volvió a mirar, Emiliano ya iba corriendo hacia la entrada trasera. Se fue sin decir una palabra. La cobija le arrastraba por el suelo. Mariana lo siguió con la mirada hasta que desapareció. Regina bajó las escaleras molesta, con paso rápido y cara de pocos amigos. Mariana la esperó en su lugar, con la libreta en la mano. «No debes acercarte al niño», dijo Regina sin siquiera saludar. «Él no habla con nadie. No hay que molestarlo». «No lo molesté». Él se acercó. Regina la miró con desconfianza, como si no le creyera ni una sola palabra. «Te lo digo por tu bien. Aquí las reglas son claras. Haz tu trabajo, y no te metas donde no debes». Mariana no respondió. No porque tuviera miedo, sino porque ya se había dado cuenta de algo. Regina no quería que nadie se acercara al niño. No era por protección. Era otra cosa. Control, tal vez, o celos. Pero no era por cuidado. Volvió a su trabajo con el corazón agitado. Guardó la libreta de Emiliano con mucho cuidado en su carrito de limpieza. Pensó devolvérsela después, pero algo le dijo que era mejor quedársela un rato. No quería que se rompiera o que alguien más la viera. Esa tarde, cuando estaba a punto de salir, se topó con Arturo. Venía bajando las escaleras, hablando por teléfono. Mariana se hizo a un lado, como siempre, pero Arturo la miró un segundo, solo uno. Sus ojos pasaron de largo, como si no la reconociera. Igual que todos los dueños ricos que no miran a la gente que limpia su casa. Lo que Arturo no supo fue que ese día, sin querer, su hijo había cruzado una línea. Había salido de su cuarto. Había mostrado un dibujo. Y lo más importante, había buscado a alguien. A Mariana. En su casa, esa noche, Mariana le enseñó el dibujo a Santiago. «¿Quién lo hizo?», preguntó el niño curioso. «Un amigo mío del trabajo», dijo ella, sin entrar en detalles. Santiago lo miró con atención. «Se parece a mí cuando estaba chiquito». Mariana rió. Santiago tenía apenas 6 años. No había estado chiquito hace mucho, pero el comentario le sacó una sonrisa. Luego lo abrazó fuerte, como si necesitara ese abrazo más que nunca. El miércoles, Mariana llevó un par de crayones de colores en su bolsa. No planeaba dárselos. Solo quería tenerlos ahí, por si se daba la oportunidad, y se dio. Ese día, Emiliano estaba sentado en su lugar de siempre, pero esta vez la miró, apenas ella entró al pasillo. Mariana saludó como de costumbre. Luego sacó los crayones y los dejó sobre el carrito, bien visibles. No dijo nada, solo los dejó ahí, como si fueran parte de la limpieza. Cuando terminó de limpiar, los crayones ya no estaban.
Mariana sonrió. No necesitaba más pruebas. El niño estaba ahí, entero, sufriendo, sí, pero despierto. El viernes, muy temprano, Mariana encontró un dibujo nuevo en el mismo carrito. Esta vez era una casa, una figura de mujer trapeando, y junto a ella, un niño con una cobija. Pero algo había cambiado. El niño tenía una sonrisa. Esa fue la primera sonrisa que Emiliano había dibujado desde que su mamá murió. Mariana ya no se preguntaba si estaba haciendo bien o mal al hablarle a Emiliano. Simplemente lo hacía. Todos los días, mientras limpiaba cerca de su cuarto, le contaba cosas. No eran discursos ni historias profundas, solo cosas simples. Lo que había desayunado Santiago, cómo le había ido en la escuela. Una vez incluso le contó que se le había ponchado la bici cuando era niña, y su papá la arregló con cinta. No era que esperara una respuesta. Sabía que no iba a tenerla, pero eso no le importaba. Lo hacía porque sentía que, de algún modo, él sí la estaba escuchando. Al principio, las empleadas se le quedaban viendo raro. Una de ellas le dijo en voz baja que no se encariñara, que no tenía caso, que ese niño estaba perdido en su mundo y no iba a salir por más que le hablaran bonito. Pero Mariana no respondió. Ella no veía a Emiliano como alguien perdido. Lo veía como un niño que estaba aguantando algo que le quedaba muy grande. Y eso la conmovía, porque, de cierta manera, ella también estaba sobreviviendo en silencio muchas veces. Cada día, el niño parecía estar un poquito más presente. No hablaba, no sonreía, pero había algo distinto. Sus ojos, al principio, estaban siempre fijos en el piso o en la nada. Ahora la seguían, discretamente, pero la seguían. A veces parecía que quería moverse, acercarse, hacer algo más, pero no podía, como si algo muy pesado lo detuviera. Una mañana, Mariana entró al cuarto de lavado con el carrito de los productos. En una de las bolsas pequeñas llevaba 2 dibujos nuevos que Santiago le había regalado. Eran de un perrito y un coche de carreras. Los sacó con cuidado y los dejó sobre el carrito, igual que había hecho con los crayones. No dijo nada, solo los dejó ahí, a la vista. Esa tarde, mientras trapeaba el pasillo cerca del cuarto de Emiliano, notó que él no estaba en su lugar de siempre. La puerta estaba entreabierta, pero no lo vio en la ventana. Por un segundo pensó que tal vez estaba con Arturo. No era común, pero pasaba de vez en cuando. Siguió trapeando, pensando que ese día no lo vería. Pero al regresar por el balde, ahí estaba, sentado en el suelo, junto al carrito. Tenía los dibujos en la mano. Mariana se detuvo. No quiso asustarlo. Se sentó en el piso, a unos metros de él, como si solo estuviera descansando un momento. ¿Te gustaron?, le preguntó con voz baja, sin mirar directo. Emiliano no respondió, pero puso los dibujos a un lado y empezó a dibujar en su libreta. Mariana no se acercó. Lo dejó hacer. Después de unos minutos, él arrancó la hoja y se la pasó. Era un perrito también, pero con una bufanda roja. Mariana sonrió sin querer. «Ese está mejor que el de mi hijo», dijo mientras lo miraba. «¿Cómo se llama?». El niño alzó los hombros como encogiéndose. Mariana interpretó el gesto como un «no sé». «¿Te gusta el nombre Max?». Así se llamaba el perro de mi hermano. Emiliano no dijo nada, pero agarró un crayón azul y escribió con letra grande «Max». Esa noche, Mariana llegó a casa con el dibujo guardado entre sus cosas. Santiago lo vio y le preguntó quién lo había hecho. «¿Ese es de tu amiguito el que no habla?». «Sí», contestó Mariana mientras le servía su cena. «Hoy dibujó un perrito». Santiago sonrió. «¿Puedo hacerle uno yo también?». Mariana se quedó viéndolo. Algo en su voz le dio una idea. «¿Y si le escribes una carta? Chiquita, nada más para decirle hola. ¿Y si no sabe leer?». «Sí sabe», respondió Mariana, «solo que no le gusta hablar». Santiago agarró una hoja y escribió con letra chueca: «Hola, soy Santiago. ¿Quieres ser mi amigo?». Al día siguiente, Mariana metió esa carta en un sobre y la dejó dentro del carrito, debajo de los guantes. No la puso a la vista. Sabía que Emiliano la iba a encontrar si quería. No tenía prisa. Mientras tanto, siguió hablando con él como si nada. Le contó que había aprendido a hacer flan en microondas, que una vez soñó que Santiago se convertía en gallina, que de niña tenía miedo a las estatuas de los parques. Cosas así, sueltas, sin peso, pero dichas con cariño. Una tarde, mientras limpiaba un estante alto con un plumero, escuchó que algo caía al piso. Se volteó rápido. Emiliano estaba parado a unos pasos de ella, el sobre en la mano. Lo levantó y se lo mostró, como preguntando: «¿Esto es para mí?». Mariana asintió. «Es de mi hijo. ¿Quieres ser tu amigo?». El niño miró el sobre un momento. Luego se sentó en el piso, lo abrió con cuidado y leyó. No sonrió, pero lo dobló y lo guardó en su libreta.
Después escribió algo. Mariana no pudo ver qué era. Pasaron unos segundos. Luego Emiliano arrancó la hoja y se la pasó. Decía, sí. Mariana tragó saliva. Se sentó en el piso, frente a él, sin decir nada por un momento. Solo lo miró. El niño la miró también. Era la primera vez que compartían un momento sin barreras, sin miedo, sin alguien interrumpiendo. Pero no todo era tranquilo. Regina se dio cuenta de que algo estaba pasando. No era tonta. Había notado que Emiliano se comportaba diferente. Lo veía más seguido fuera de su cuarto, con su libreta en la mano. Y lo peor, Mariana siempre estaba cerca. Una mañana, Regina esperó a Mariana junto a la puerta del cuarto de lavado. La interceptó sin previo aviso. «¿Qué estás haciendo con Emiliano?», preguntó directo, sin rodeos. «Limpiando el pasillo, como siempre», respondió Mariana sin cambiar la expresión. «No te hagas. Sé que le estás hablando. Lo estás provocando. No tienes permiso para eso». «No lo estoy provocando. Solo le hablo. Él escucha. Nada más. Aquí no se trata de lo que tú creas que está bien», soltó Regina con una mirada dura. «El niño necesita calma, no que una desconocida se le meta en la cabeza». Mariana no contestó. Tampoco se defendió. Solo la miró con calma. Regina, al no obtener reacción, se alejó frustrada. Esa misma tarde, Emiliano dibujó algo distinto. Ya no eran figuras sueltas o escenas. Era una conversación. 2 figuras sentadas en el suelo, una con escoba, otra con cobija. Y arriba de ambas, un globo de texto, un simple «hola». Mariana entendió que el niño estaba abriendo una puerta, chiquita, lenta, pero real. Y a veces, eso era todo lo que hacía falta. Arturo no dormía bien desde hacía meses. Ya ni siquiera miraba el reloj cuando se despertaba a mitad de la noche. Solo se sentaba en la orilla de la cama con las manos en la cara, como si eso le ayudara a aguantar el peso de todo lo que sentía. A veces se levantaba y caminaba por la casa, en silencio, sin rumbo. Otras se quedaba viendo el celular, abriendo y cerrando aplicaciones sin sentido, como si eso le quitara el vacío que llevaba adentro. Esa mañana despertó antes de que sonara la alarma. No fue por una pesadilla, fue por un ruido extraño, algo suave, como una voz. Se quedó quieto, tratando de escuchar. Luego lo entendió. Era Mariana. Estaba limpiando cerca del cuarto de Emiliano y hablaba sola. Bueno, no sola. Le hablaba al niño. Arturo se acercó en silencio hasta el pasillo. No para espiarla, sino porque algo le llamó la atención. La escuchó contar una historia tonta de su niñez, una en la que decía que una vez se cayó en un charco y su mamá la hizo ir a la tienda toda empapada. Emiliano estaba sentado en el suelo, con la cabeza inclinada, mirando su libreta. No decía nada, pero la estaba escuchando. Algo en Arturo se rompió un poco al ver eso. No era la historia, ni la voz de Mariana. Era Emiliano, su hijo. Ahí, sentado, con los ojos abiertos y los hombros relajados. No lo veía así desde hacía meses. No desde que Lucía... Arturo dio un paso hacia atrás y se alejó sin hacer ruido. Se metió a su estudio, cerró la puerta y se dejó caer en el sillón. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué con ella? ¿Qué tenía esa mujer que había hecho que su hijo, aunque fuera un poco, saliera de ese hoyo? No quería emocionarse, no quería ilusionarse, pero tampoco podía ignorarlo. Más tarde, cuando bajó a desayunar, encontró a Regina en el comedor. Ya estaba sentada, revisando unos papeles. Arturo se sirvió café sin decir mucho. Regina lo miró de reojo, como siempre hacía cuando tenía algo que decir, y estaba buscando el momento. Vi al niño con Mariana otra vez, soltó, sin rodeos. Arturo no levantó la vista. «Y, solo digo que esa mujer está cruzando límites», continuó ella, con ese tono que usaba cuando se quería hacerla preocupada. No fue contratada para convivir con él. Arturo se tomó un sorbo largo de café antes de contestar. El niño no hablaba con nadie. Ahora por lo menos la escucha. Regina apretó los labios, como si la respuesta le molestara. ¿Y si es temporal? ¿Y si le genera una dependencia? Luego se va, y lo deja peor. ¿Te molesta que ella le hable?, preguntó Arturo sin mirarla todavía. Me molesta que se esté metiendo donde no le corresponde, dijo, un poco más seria. ¿A ti te molesta que yo la note? Regina lo miró directo por primera vez. No esperaba esa respuesta. Arturo dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No me importa lo que piensen los demás. Si ella le hace bien a Emiliano, va a quedarse. Punto. Regina no dijo más. Guardó sus papeles y se levantó con la cabeza en alto. Arturo no la detuvo. Esa tarde, Arturo tomó una decisión que no compartió con nadie. Bajó a la sala principal, donde estaban las pantallas de seguridad. Pidió a uno de los técnicos que activara nuevamente las cámaras del pasillo del cuarto de Emiliano.
no para vigilarlo, sino para observar. Quería ver si de verdad estaba ocurriendo algo, si no era idea suya, si no estaba tan desesperado por señales, que se estaba aferrando a cualquier cosa. Las cámaras mostraban imágenes nítidas. Desde un monitor, Arturo pudo ver cuando Mariana caminaba por el pasillo hablando bajito, cuando dejaba dibujos en el carrito, cuando el niño, lentamente, se asomaba. Lo vio todo, y cada vez que lo veía, algo se le apretaba en el pecho. No era dolor, era algo más difícil de explicar, como esperanza, mezclada con miedo. Después de varios días observando, Arturo notó un detalle que lo dejó con la garganta cerrada. En una de las grabaciones, Emiliano estaba dibujando en su libreta, mientras Mariana trapeaba. Ella le contaba una historia sobre un globo que se voló en el mercado. En medio del cuento, el niño levantó la vista y sonrió, muy poquito, apenas un gesto, pero fue real, una sonrisa. Su hijo había sonreído. Arturo rebobinó el video 3 veces. Lo miró cuadro por cuadro. Quería estar seguro. Cuando lo confirmó, se quedó ahí sentado, sin saber qué hacer. Le dieron ganas de correr a abrazarlo, pero sabía que eso lo asustaría. Lo sabía porque ya lo había intentado. Había querido forzarlo a hablar, a reaccionar, a estar bien, pero eso solo lo había hecho encerrarse más. Esa noche, Arturo bajó al jardín, el mismo donde solía jugar con Lucía y Emiliano los domingos por la tarde. Se sentó en una banca, solo, y se quedó mirando las luces de la casa encendidas. Cerró los ojos. Escuchó los sonidos de la noche. Respiró hondo. Luego sacó su celular y buscó una foto antigua. Era de Lucía, cargando a Emiliano en brazos, ambos sonriendo. Parecían tan vivos, tan presentes. Se le hizo un nudo en la garganta. Lo está logrando, Lu, murmuró al cielo. Esa mujer, no sé cómo, pero lo está logrando. Al día siguiente, Arturo se cruzó con Mariana en la cocina. Ella estaba acomodando unos vasos que se habían quedado mal puestos. Él dudó unos segundos, pero luego se acercó. «Buenos días, Mariana». Ella volteó sorprendida. No era común que él le hablara directamente. «Buenos días, señor. Quiero agradecerte», dijo sin rodeos. «He visto que Emiliano está un poco mejor contigo cerca». Mariana no supo qué responder. Bajó la mirada, nerviosa. «No he hecho nada especial. Solo le hablo. Le cuento cosas. Me gusta hablar, la verdad». Arturo sonrió leve. «Pues le haces bien. Y eso, aquí, vale mucho». Ella asintió. No dijo más. Pero esa pequeña conversación le cambió el día. Desde ese momento, Arturo empezó a buscar más excusas para pasar cerca del cuarto de Emiliano. A veces fingía que iba a buscar un documento, otras que quería revisar una lámpara. Lo hacía solo para ver si Mariana estaba ahí, hablando, para ver si el niño la escuchaba. Una tarde, escuchó algo que lo hizo detenerse por completo. «¿Sabes, Emi?», decía Mariana, sentada en el piso frente a él. «Yo también me he sentido sola, muy sola, pero aprendí que hay personas que llegan y te sacan poquito a poquito de ese hoyo. No rápido, no de golpe, solo se quedan contigo». Arturo se quedó del otro lado de la pared, con los ojos cerrados. No necesitaba ver más. Todo estaba ahí, en esas palabras, y en la forma en que Emiliano se las escuchaba. Regina no era tonta. Al contrario, era lista. Siempre lo había sido. Por eso seguía ahí, después de tantos años. Mucha gente había pasado por esa casa, y muchos se habían ido. Ella no. Ella aguantó todo. Los cambios de humor de Arturo, la muerte de Lucía, los días en que la tristeza llenaba cada rincón. Siempre estuvo ahí, firme, eficiente, leal. Al menos eso creía. Desde el principio, Regina había visto a Mariana como una más, otra empleada con cara de necesidad. Al principio ni se molestó en aprenderse su nombre, pero todo cambió cuando notó que Arturo empezaba a mirarla distinto. No de forma obvia, no con palabras, pero sí con esos silencios que duran más de lo normal, con esas miradas rápidas que no se pueden disimular. Lo que más le dolió no fue eso. Lo que más le dolió fue verlo sonreír. Una sonrisa pequeña, apenas una curva en los labios, pero real. Hacía meses que Arturo no sonreía. Desde la última vez que hablaron largo en la oficina, una noche en que él le confesó que sentía que el mundo se le caía. Regina lo había consolado. Le sirvió un trago. Le dijo que ella siempre estaría ahí. Incluso se atrevió a acariciarle el hombro. Pero él no reaccionó. Solo dijo, «Gracias», y se fue a encerrar. Desde entonces, Regina se convenció de que Arturo estaba roto, que no había espacio en su vida para más sentimientos, que ella podía ser su apoyo, su compañía, su persona de confianza. Nada más. Y estaba bien. O al menos eso se repetía. Pero todo cambió cuando Mariana apareció. Regina empezó a notar cosas.
Primero fueron pequeños detalles. Mariana hablándole al niño sin que nadie se lo pidiera. Luego Emiliano dejándose ver más. Después Arturo bajando más seguido a desayunar, cruzando el comedor solo para verla pasar. Y la gota fue cuando él mismo dijo, frente a todos, que Mariana le hacía bien al niño. Nunca hablaba así de nadie. Eso hizo que algo se encendiera dentro de Regina. Algo viejo, algo que había intentado enterrar muchas veces. Desde que Lucía estaba viva, Regina había aprendido a mantenerse al margen. No por respeto, sino por estrategia. Lucía era carismática, segura, amable con todos. No había forma de competir con ella. Pero ahora que ya no estaba, las cosas podían cambiar. Al menos eso pensaba. Regina se empezó a mover. Primero fue con comentarios sueltos. Le decía a Mónica que Mariana se estaba excediendo en confianza, que se pasaba mucho tiempo cerca del niño, que quizá estaba intentando manipularlo. Luego habló con uno de los choferes, al que le tenía confianza, y le preguntó si había notado algo raro. Sembraba dudas sin parecer chismosa. Lo hacía con esa voz suave que usaba cuando fingía estar preocupada por el bienestar de la familia. Pero todo eso no le bastaba. Necesitaba más. Un día, mientras todos estaban ocupados en una junta, Regina entró al cuarto de cámaras de seguridad. No era la primera vez que lo hacía. Tenía acceso, solo que ahora lo hacía con otro objetivo. Pidió ver las grabaciones del pasillo del ala este. El técnico, sin sospechar nada, le puso varios fragmentos. Ella miró con atención. Vio a Mariana pasar una y otra vez, hablar sola, detenerse frente a la puerta de Emiliano, dejar cosas en el carrito. Vio al niño asomarse. Vio cómo la seguía con la mirada. Pero lo que más le llamó la atención fue un video de esa misma mañana. Mariana y Emiliano sentados en el piso, frente a frente. Él le mostraba un dibujo. Ella lo tomaba con ambas manos y sonreía. El niño no decía nada, pero su expresión era distinta, más viva, más presente. Regina se quedó congelada. Algo en esa escena la molestó más de lo que quería aceptar. No era solo que Mariana estuviera logrando lo que nadie más. Era que lo estaba haciendo de forma natural, sin forzar nada, como si de verdad le importara. Cerró la grabación y se fue sin decir nada, pero ya tenía un plan. Esa tarde, Regina interceptó a Arturo antes de que saliera a una reunión. Lo alcanzó en el pasillo, con una carpeta en la mano y su expresión más seria. ¿Tienes un minuto? Voy tarde, contestó él sin detenerse. Es sobre Mariana. Arturo se detuvo, frunció el ceño. ¿Qué pasa? He estado observando su comportamiento. Creo que se está involucrando demasiado con el niño. ¿Demasiado? Sí, le habla constantemente. Le deja cosas, se sienta con él, y ahora incluso se atrevió a entrar a su cuarto sin permiso. Arturo cruzó los brazos. ¿Y eso te parece mal? Me parece raro, dijo Regina con calma. ¿Y si lo está manipulando? ¿Y si tiene otras intenciones? ¿Qué intenciones podría tener una mujer que limpia pisos? No lo sé, respondió, fingiendo duda. Pero tú sabes que hay gente que se acerca con sonrisas y después... Ya basta, interrumpió Arturo serio. No me interesa escuchar chismes. Si tienes una queja real, preséntala con pruebas. Si no, deja a Mariana en paz. Regina sintió el golpe como una cachetada. Arturo nunca le había hablado así. Nunca. Él se fue sin mirar atrás. Esa noche, Regina no cenó. Se quedó en su cuarto, sentada frente a su laptop, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. Revisó sus redes sociales, sus fotos, su información personal. Buscó el nombre del hijo. Nada fuera de lo normal. Una madre soltera más, luchando por sobrevivir. Pero algo debía haber. Nadie era tan perfecta. Nadie llegaba así, de la nada, y cambiaba todo. Al día siguiente, Regina llamó a un contacto que tenía en recursos humanos. Le pidió, como favor personal, una copia más detallada del expediente de Mariana. El hombre dudó, pero accedió. Cuando se lo mandó, Regina lo leyó línea por línea, buscando alguna mancha, algo que pudiera usar, cualquier cosa, y entonces lo encontró. En una parte del documento decía que Mariana había tenido un problema legal con su expareja, el padre de su hijo, una denuncia por abandono, un proceso en el que ella había pedido la custodia completa. El caso estaba cerrado, pero ahí estaba, una nota que decía, conflicto familiar por custodia, se resolvió a favor de la madre. Regina sonrió por primera vez en días. Eso era lo que necesitaba. El clima había cambiado esa semana. Amanecía nublado, con aire frío, y ese olor a tierra mojada que traía recuerdos raros. La casa estaba más silenciosa de lo normal, como si todos esperaran que algo pasara, pero nadie supiera qué. Mariana llegó temprano, como siempre, pero ese día cargaba en su mochila algo especial, una cajita pequeña, de madera clara,
donde Santiago guardaba sus dibujos más importantes. Había metido ahí uno en particular que su hijo le pidió entregar. Era un dibujo de Emiliano y ella, sentados en el pasto. Santiago lo había hecho después de escucharla hablar tanto del niño. Le dijo: «Dáselo, para que sepa que yo también lo dibujo bonito». Mariana pensaba dejarlo sobre el carrito, como siempre, pero algo la detuvo. Sintió que ese dibujo no era como los otros. Ese dibujo debía entregarse en persona. Así que se lo guardó en el bolsillo de su delantal, esperando el momento correcto. Mientras limpiaba el pasillo del ala este, pasó lo que ya se había vuelto costumbre. Emiliano apareció sin hacer ruido. Iba descalzo, con la misma cobija abrazada al pecho. Se sentó en el suelo, justo frente a la pared donde el sol pegaba más. Mariana fingió no verlo de inmediato, pero ya lo había notado desde el reflejo en el cristal. Le habló como siempre, sin mirarlo directo. «Hoy mi hijo me dijo que los árboles son como personas muy calladas. ¿Tú crees?» El niño no respondió, pero levantó la cabeza. Mariana sonrió. «También me dijo que el cielo a veces parece triste cuando está nublado, pero que luego se le pasa, que solo necesita llorar tantito». Emiliano volvió a bajar la mirada, pero se notaba atento. Mariana aprovechó. Sacó el dibujo del bolsillo y se lo puso a un lado. «Santiago hizo esto para ti. Dice que te lo da porque ya te considera su amigo, aunque no te conozca». El niño lo tomó con cuidado. Lo miró un buen rato. Luego se levantó y desapareció en su cuarto sin decir nada. Mariana se quedó ahí, en silencio. No sabía si había hecho bien o mal, pero sentía algo distinto, como si por dentro algo se hubiera movido, como si la distancia entre ella y Emiliano se estuviera acortando poquito a poco. Esa tarde, cuando Arturo volvió de su reunión, Mónica le informó que Emiliano había salido de su cuarto varias veces en el día, que incluso había caminado hasta el comedor, aunque no comió. Solo se quedó parado ahí, mirando los platos. Luego regresó a su lugar. Arturo no dijo nada, pero por dentro sintió un revoloteo en el pecho. No era cualquier cosa. Su hijo, el mismo que llevaba meses sin moverse de su rincón, había caminado por la casa. Después de cenar, Arturo decidió revisar las cámaras. Se metió al cuarto de vigilancia, pidió las grabaciones del día y se sentó frente al monitor. Vio a Emiliano caminar por los pasillos, detenerse frente a un cuadro, mirar por la ventana, y luego lo vio acercarse a Mariana. Vio el momento exacto en que ella le entregó el dibujo. Vio la forma en que Emiliano lo tomó, como si fuera algo frágil, como si no quisiera que se rompiera. Arturo apoyó los codos sobre la mesa y se quedó viendo la imagen congelada del niño. Algo dentro de él se derrumbó en ese momento. No era tristeza, era otra cosa, una mezcla de culpa y alivio. Se dio cuenta de que había estado tan enfocado en sus propios dolores, en sus negocios, en no derrumbarse frente a nadie, que se olvidó de mirar bien a su hijo, de verdad mirarlo. Esa noche no fue a su estudio. Se quedó sentado en el sofá de la sala, sin televisión, sin celular, solo mirando la nada, a media luz. Recordó un día en que Lucía lo regañó por llegar tarde. Emiliano tenía fiebre y él no había estado. Ella le dijo: «No siempre vas a poder recuperarlo todo, Arturo. Hay cosas que se pierden si no estás ahí cuando importan». Él no entendió esas palabras hasta ahora. Al día siguiente, algo raro pasó. Mariana estaba limpiando el espejo del baño principal, cuando Mónica entró sin tocar. «El niño te está buscando», dijo en voz baja, como si no pudiera creerlo. «Está en el jardín». Mariana dejó el trapo y salió corriendo, no porque pensara que algo malo pasaba, sino porque la emoción le ganó. Al llegar al jardín, lo vio. Emiliano estaba parado junto a la fuente. Tenía en la mano una hoja doblada. Se la entregó. Mariana la abrió. Era un dibujo, como siempre, pero este era distinto. Era una figura de ella, otra del niño, y una más. Era Arturo. «¿Este es tu papá?» Emiliano asintió. Luego escribió con crayón: «Que venga. ¿Quieres que esté con nosotros?» El niño volvió a asentir. Mariana se quedó helada. No sabía si reír o llorar. Respiró hondo. «¿Se lo digo?» El niño escribió otra palabra, muy clara: «Sí». Esa tarde, Mariana se acercó a la oficina de Arturo. Tocó la puerta y él abrió casi de inmediato. Llevaba la corbata floja y cara de cansancio, pero al verla pareció despertar un poco. «Su hijo quiere que venga», dijo ella directa. «¿A dónde?» «Al jardín». Arturo la miró como si no entendiera. Luego bajó la mirada y asintió. Caminaron en silencio. Cuando llegaron, Emiliano ya no estaba junto a la fuente. Estaba en el pasto, dibujando con los crayones que Mariana le había dejado semanas atrás. Al verlos, se levantó y les hizo una seña para que se acercaran. Arturo se sentó en el pasto, frente a él, sin saber bien qué hacer. Emiliano sacó otro dibujo y lo puso entre los tres. Era una casa.
pero ahora tenía 4 figuras: una mujer con trapo, un hombre con corbata, un niño con cobija y otro más: Santiago. Arturo tragó saliva. ¿Esa es tu familia?, preguntó con voz suave. El niño asintió. No hablaron más. Solo se quedaron ahí, los 3, viendo el dibujo. El sol salía entre las nubes, apenas calentando un poco el aire. Esa fue la primera vez que Emiliano incluyó a todos en su mundo de papel. Pero mientras todo esto pasaba, alguien más los observaba desde lejos. Regina, parada detrás de una de las cortinas del segundo piso, apretaba los dientes. Ya no era sospecha, era celos. Y esos celos estaban a punto de convertirse en algo más. Esa tarde empezó tranquila, como todas. El cielo estaba gris, pero todavía no llovía. El aire era pesado y se sentía esa humedad que anuncia tormenta. Arturo tenía reuniones desde temprano y apenas había comido. Mariana iba de un lado a otro limpiando como siempre, con su música mental en la cabeza, esa que se ponía para no pensar tanto. Emiliano andaba más inquieto de lo normal. Iba y venía por los pasillos, salía al jardín, se sentaba un rato, luego volvía a entrar. Nadie lo detenía, nadie lo interrumpía, lo dejaban hacer lo que quisiera. Arturo había dado esa instrucción. Mariana se dio cuenta desde que lo vio por primera vez ese día. Había algo en su mirada distinto, como si estuviera buscando algo, o a alguien. No estaba callado por estar perdido, sino como si tuviera algo dentro que no sabía cómo sacar. Eso la puso nerviosa. Nunca lo había visto así. No era miedo. Era como una energía contenida que se le notaba en la forma de caminar, en cómo apretaba la cobija, en cómo miraba. A las 6 de la tarde se fue la luz. No fue en toda la colonia, solo en la casa. Un cortocircuito en el transformador, según el guardia de seguridad. Las luces parpadearon, luego se apagaron del todo. Las plantas dejaron de sonar. Las cámaras se fueron. En segundos, el silencio lo llenó todo. Mariana estaba en el cuarto de lavado cuando pasó. El pasillo se volvió oscuro, pero no completamente. La luz de afuera entraba apenas por las ventanas. Mónica se encargó de organizar a los empleados. Arturo, como siempre, pidió que todos se quedaran tranquilos, que era una falla pequeña y ya estaban mandando al técnico. Nadie se alarmó, pero Mariana pensó en Emiliano. Caminó por la casa en penumbra, buscando con la linterna del celular. Fue directo al cuarto del niño, pero no estaba ahí, tampoco en su rincón favorito del jardín, ni en la cocina. Mariana sintió un nudo en el estómago. Revisó pasillo por pasillo, con calma, pero por dentro el corazón le latía fuerte. Lo encontró en el salón de lectura, ese que casi nadie usaba. Estaba sentado en el sillón más grande, con la cobija encima, abrazado a sus piernas. La luz de la ventana iluminaba su cara apenas. Parecía tranquilo, pero cuando Mariana se acercó, notó que tenía los ojos rojos. No había llorado, pero sí estaba a punto. Su respiración era corta. Se veía tenso. «Ya te andaba buscando», dijo Mariana con tono suave. Se sentó frente a él, en el suelo. No había mucho que hacer sin luz, así que sacó el celular y lo puso boca abajo, solo para que iluminara un poco. «¿Te dio miedo?». El niño no respondió. Miraba hacia abajo, sin mover la cabeza. Mariana no quiso presionarlo. Solo habló, como siempre. «Cuando yo tenía tu edad, me daba miedo la lluvia. Pero no la lluvia normal. No, me daba miedo cuando se iba la luz. Porque mi mamá decía que en la oscuridad se esconden los recuerdos que no queremos ver. Y a veces eso duele». El niño levantó la cabeza. La miró directo. Mariana tragó saliva. «Pero también me decía que no hay oscuridad que aguante mucho si hay alguien al lado, aunque sea uno solo». Hubo un silencio largo. Se escuchaban los truenos a lo lejos, el sonido del viento colándose por las rendijas, y de repente lo escuchó. «Mariana». La voz fue tan baja que casi pensó que la imaginó. Pero no, fue él. «Emiliano», dijo su nombre. Su voz era suave, quebrada, como si las cuerdas de su garganta estuvieran oxidadas de tanto silencio. Mariana se quedó congelada. Lo miró, sin moverse. «¿Qué dijiste?», preguntó con un hilo de voz. Emiliano la miró con los ojos grandes. Abrió la boca, con esfuerzo, y repitió: «Mari, Ana». Ella se tapó la boca con la mano. No lloró, pero se le aguaron los ojos al instante. No supo qué hacer. No quería espantarlo. Solo respiró hondo y asintió. «Aquí estoy». El niño estiró una mano y tocó la suya. Solo un segundo. Luego volvió a abrazar su cobija. Mariana no dijo nada más. No quiso romper el momento. Se quedaron ahí, en silencio. Pero no un silencio vacío como el de antes. Era un silencio lleno, con peso, con sentido. Después de unos minutos, Emiliano habló otra vez. «No se va». «¿Qué cosa?». «La tristeza». Mariana se acercó un poco más. «No, no se va.
pero se hace chiquita si la compartes. El niño asintió. Se quedó viendo el suelo un rato. Luego dijo: mi mamá ya no va a volver. Lo sé, respondió Mariana con la voz rota. Pero tú sí estás aquí. Emiliano bajó la cabeza. Mariana pensó que eso era todo. Pero no. El niño volvió a hablar. A veces la escucho. ¿En sueños? No, aquí, dijo, tocándose el pecho. Aquí adentro. Mariana no pudo más. Se acercó. Lo abrazó con fuerza, sin apretar, con cuidado, como si fuera de cristal. Emiliano no se apartó. No lloró, pero se aferró a ella como si llevara meses esperando ese momento. La luz regresó unos minutos después, pero ellos no se movieron. Cuando por fin salieron del salón, Arturo estaba en el pasillo. Había estado buscándolos también. Al ver a Emiliano tomado de la mano de Mariana, se detuvo en seco. El niño se soltó de ella y caminó hasta su padre. Lo miró a los ojos y dijo: «Claro, papá». Arturo sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué dijiste?» «Papá». La voz de Emiliano era baja, pero firme. Arturo cayó de rodillas y lo abrazó. Por primera vez en meses, su hijo le hablaba. Por fin lo tenía de vuelta, aunque fuera un pedazo. Mariana los vio desde atrás, sin decir nada, solo con la sonrisa más sincera que había tenido en mucho tiempo. Y desde la planta alta, otra vez, Regina los observaba con los brazos cruzados y la mirada llena de algo que ya no era solo celos, era furia. El día amaneció soleado por primera vez en semanas. No era un sol agresivo, era uno suave, de esos que te calientan los hombros sin quemarte. El cielo estaba limpio y el aire olía a pan tostado. La casa tenía una energía distinta, como si alguien hubiera abierto una ventana después de mucho tiempo y todo se estuviera ventilando por dentro. Hasta los pasos de los empleados sonaban diferentes. En la cocina, el chef estaba nervioso. Arturo Salgado le había pedido algo que nunca le había pedido antes: preparar un desayuno completo, casero, nada de cosas complicadas. Pan francés, fruta, café recién hecho, huevos revueltos. Para 3 personas, dijo. El chef no preguntó más. Solo asintió y se puso a trabajar con rapidez. Regina escuchó la orden desde la sala. No dijo nada, pero frunció el ceño. Sabía exactamente para quién era el tercer lugar en la mesa, y la sola idea le revolvió el estómago. A las 8 en punto, Mariana llegó como siempre. Uniforme limpio, mochila al hombro, cara de que no había dormido bien, pero aún así con esa fuerza tranquila que la hacía avanzar todos los días. Apenas puso un pie en la cocina, Mónica se le acercó. «El señor Arturo quiere que desayunes con él, y con el niño». Mariana la miró como si no hubiera entendido. «¿Qué? Que te están esperando en el comedor. Ahorita». Mariana sintió cómo se le subía la sangre a la cara. Jamás en su vida un patrón la había invitado a sentarse en su mesa, y menos alguien como Arturo Salgado. Por un segundo pensó que era una broma, o una trampa, pero la cara de Mónica no mentía. «¿Así, con el uniforme?» «Sí, no le importa». Mariana se limpió las manos en el delantal, se acomodó el cabello, respiró hondo y fue. Pasó por el pasillo largo con las paredes blancas, caminó firme aunque por dentro temblaba, y al llegar a la entrada del comedor se detuvo un segundo. Ahí estaban. Arturo, sentado en la cabecera, con una taza de café en la mano. Emiliano junto a él, con un vaso de leche y la libreta abierta sobre la mesa. La silla frente a ellos estaba vacía. Tenía un plato limpio, cubiertos, y una servilleta doblada con cuidado. «Buenos días», dijo Mariana, con voz bajita. Arturo levantó la vista y le sonrió. No fue una sonrisa de cortesía, fue una sincera. «Buenos días, siéntate por favor». Ella se acercó despacio, como si no supiera si eso estaba bien, pero Emiliano la miró, y sin decir nada, empujó su libreta hacia ella. Tenía un dibujo nuevo. Eran los 3, sentados a la mesa. El dibujo no era perfecto, pero se entendía. Mariana sonrió, se sentó y sintió que por primera vez en mucho tiempo pertenecía a algún lugar. El desayuno empezó tranquilo. Arturo preguntó cómo estaba su hijo. Emiliano respondió con pocas palabras, pero hablaba. Eso ya era enorme. Dijo que había dormido bien, que soñó con un tren. Mariana le dijo que ella también soñaba con trenes cuando era niña, pero que se le hacían eternos y nunca llegaban a ninguna estación. Arturo escuchaba, lo observaba todo, cómo su hijo la miraba, cómo le enseñaba sus dibujos, cómo Mariana lo entendía sin tener que hacer preguntas difíciles. Cada pequeño gesto entre ellos hablaba por sí solo. «Mariana», dijo Arturo mientras partía un pan con la mano, «quiero que sepas que estoy agradecido». «¿Por qué?» «Porque hiciste en un mes lo que nadie había podido hacer en casi un año». Mariana bajó la mirada, incómoda. «Yo no hice nada, solo estuve». «Justo eso»,
respondió Arturo. Estuviste, y eso vale mucho más de lo que imaginas. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue uno de esos silencios que sobran porque ya todo está dicho. Emiliano, mientras tanto, escribía algo en su libreta. Mariana aprovechó para tomar un poco de jugo. No era como los desayunos de su casa, donde todo era ruido, cereal, prisas. Este era otra cosa. Más tranquilo, más lleno. De pronto, Emiliano levantó la hoja que estaba escribiendo y la mostró. Decía, ¿Santiago puede venir? Mariana se quedó helada. ¿Quieres que venga mi hijo? Emiliano asintió. Arturo levantó las cejas, sorprendido. ¿Tu hijo? Sí, tiene la misma edad, dijo Mariana todavía un poco nerviosa. Se llama Santiago. Arturo miró a su hijo. ¿Quieres conocerlo? El niño asintió otra vez, con fuerza. Mariana sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que ese niño, que antes no hablaba, ahora le pidiera ver a su hijo. Era demasiado, y demasiado bueno. «Puedo traerlo un rato el fin de semana, si usted está de acuerdo», dijo, volviéndose hacia Arturo. «Por mí está bien. Que venga. Quiero ver cómo se llevan». Regina escuchó todo desde el pasillo. Estaba de pie, con un portapapeles en la mano, fingiendo que revisaba inventario, pero no se perdió ni una palabra. Su cara era una mezcla entre sorpresa y rabia. Ya no era solo celos, era una certeza. Mariana estaba metiéndose demasiado. Ese mismo día, después del desayuno, Regina hizo una llamada. No a cualquier persona. Llamó a alguien que no tenía en sus contactos guardado con nombre, solo con una inicial, F. Era una voz masculina, seca. «Necesito que me consigas todo lo que tengas de Mariana Rodríguez. Algo debe haber, lo que sea, pero rápido». El hombre no preguntó por qué, solo dijo que sí. Mientras tanto, Mariana seguía con su día. Volvió a sus tareas normales, trapeó los pisos, sacudió estanterías, ordenó almohadas. Pero en su pecho había una emoción que no podía controlar. No era amor, ni felicidad, ni alivio. Era una mezcla rara de gratitud, miedo y esperanza. A media tarde, Emiliano volvió a buscarla, esta vez en la cocina. Le llevó otro dibujo. Era él con Santiago. No se conocían aún, pero ya los había unido con crayones. Cuando Arturo vio el dibujo, lo pegó en el refrigerador con un imán. Lo dejó ahí, como si fuera lo más valioso que tenía. Y lo era, porque por primera vez, la casa parecía una casa. Regina no era paciente por naturaleza, pero cuando se trataba de proteger lo que sentía suyo, podía esperar el tiempo que fuera necesario. Ya no era solo orgullo ni celos, era rabia, porque por más que fingiera lo contrario, no soportaba ver a Arturo cambiando frente a ella por culpa de esa mujer. Todo lo que había logrado en esa casa, todos los años de trabajo, de estar disponible para todo, de cubrirle cosas a Arturo, de callarse verdades, todo estaba tambaleando por una empleada de limpieza que apenas si sabía escribir un correo. Esa noche, cuando los demás dormían, Regina se encerró en la oficina del fondo, la que usaban para archivar papeles viejos. Abrió su laptop, sacó una carpeta que llevaba días armando y la extendió sobre el escritorio. Mariana Rodríguez. Nombre completo, dirección, documentos, fechas, números, escuela de su hijo, el proceso legal que había tenido con su ex, todo. Y lo más importante, una copia de una denuncia levantada hace 6 años. No estaba activa, no había sentencia, pero ahí estaba. Decía que Mariana había sido acusada de exponer a un menor a un ambiente inestable. El denunciante, Julio Ortega, padre de Santiago. Regina sonrió. No necesitaba que fuera verdad, solo necesitaba que se viera mal, que sonara fuerte, que manchara. Al día siguiente, llegó más temprano que de costumbre, impecable, como siempre. Habló con un policía retirado que trabajaba en seguridad privada. Le explicó lo que necesitaba. Un favor, un movimiento rápido, sin preguntas. Le pagó en efectivo. Al mediodía, cuando Mariana estaba limpiando los vidrios del comedor, una patrulla entró por la reja principal. No venía con sirena, pero sí con presencia. 2 oficiales bajaron, caminaron hacia la entrada y preguntaron por ella. Todo se congeló. Mariana los vio desde dentro y sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Mariana Rodríguez?», dijo uno de los policías. «Sí. ¿Pasa algo? Tenemos una denuncia por presunto robo en esta propiedad. Le pedimos que nos acompañe para responder unas preguntas». «¿Robo? ¿De qué están hablando?» «Hay una declaración anónima. Objetos de valor desaparecidos». «Eso no tiene sentido», respondió ella con voz temblorosa. «Yo no he robado nada. Jamás». En segundos, todo el personal se enteró. Algunos se asomaban desde las esquinas, otros fingían seguir trabajando, pero con los oídos bien abiertos. Mónica se acercó, confundida. No sabía qué decir.
Los oficiales mostraron una orden para llevar a Mariana a declarar. No era una detención formal, pero sonaba feo. Sonaba a escándalo. Regina apareció justo a tiempo, fingiendo sorpresa. «¿Qué está pasando aquí?» «Una investigación. No podemos dar más detalles», dijo el policía con firmeza. Mariana los miraba, sin saber qué hacer. No tenía abogado. No tenía a nadie. Todo en su cara decía que estaba al borde de quebrarse. Fue entonces que apareció Emiliano. Venía bajando las escaleras, descalzo, con su libreta en la mano. Miró la escena y corrió directo hacia Mariana. La abrazó fuerte, como si la protegiera con su cuerpo chiquito. Todos se quedaron en silencio. «¿Qué hace el niño aquí?», preguntó uno de los oficiales. «No se la lleven», dijo Emiliano en voz clara. «Ella no hizo nada». Arturo apareció segundos después, sin saco, con cara de no entender nada. Al ver a su hijo abrazando a Mariana y a los policías en la puerta, frunció el ceño. «¿Alguien me puede explicar qué está pasando?» «Una denuncia anónima. Acusación de robo. Tenemos que llevarla a declarar». «¿Quién hizo la denuncia?» «Es confidencial». «¿Qué supuestamente robó?» «Joyas. Algunas piezas pequeñas que, según la declaración, estaban en la habitación principal». Arturo miró directo a Mariana. Ella lo miró también. No dijo nada. Solo negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Estás diciendo que alguien la está acusando de meterse a mi cuarto y robar joyas?» «Sí, señor». Arturo guardó silencio. Luego miró al jefe de seguridad. «Revisa las cámaras. Todas. Las de los pasillos. Quiero saber quién entró a mi cuarto los últimos 3 días». «Sí, señor». «¿Y tú?», le dijo al policía. «No se la llevan a ningún lado. No sin pruebas reales. No sin que yo vea todo. Esto es solo una declaración preventiva. Y yo soy el dueño de esta casa. Si no tienen una orden de detención, no se llevan a nadie». Los policías se miraron entre ellos. Aceptaron quedarse a esperar, pero no se fueron. Regina apretaba los dientes desde el fondo. No esperaba que Arturo reaccionara así. Pensó que al menos dudaría, que al ver la patrulla se alejaría. Pero no, lo estaba defendiendo. Después de media hora, el jefe de seguridad volvió con una tableta en la mano. Le enseñó el video a Arturo, que lo vio completo, sin pestañear. Luego levantó la cabeza y buscó con la mirada. «Regina». Ella dio un paso al frente. «¿Sí? ¿Por qué entraste a mi cuarto el martes por la noche?» El ambiente se volvió denso. «¿Yo? Fui a dejar unos papeles. ¿A las 10 de la noche? Pensé que te los ibas a llevar al día siguiente. ¿Y por qué abriste el cajón de la cómoda?» Regina tragó saliva. Todos la miraban. «No sé de qué estás hablando. Está en video». Ella intentó mantener la cara firme, pero ya era inútil. Arturo la miró con una decepción que dolía. «¿Fuiste tú la que hizo la denuncia?» Regina no contestó. «Te pregunté algo, Regina. Solo quería protegerte». «¿De qué?» «De ella. De que te engañara. De que le hiciera daño al niño. El único daño aquí lo estás haciendo tú». Arturo se dio la vuelta. «Vas a tener que irte». «¿Qué?» «Hoy mismo». Regina abrió los ojos. Nunca pensó que la despediría. Nunca. «Arturo, yo te cuidé cuando nadie más lo hizo. Y ahora estás cruzando líneas que no tienen regreso. Vete». Regina lo miró una última vez. Su cara ya no tenía expresión. Solo vacío. Se fue sin decir más. Mariana seguía en shock. Emiliano la sostenía fuerte. Arturo se acercó a ellos. «Lo siento». Ella no respondió. Solo lo miró con lágrimas cayéndole, sin fuerza ni defensa. «No te vayas», dijo Emiliano, bajito. Mariana lo abrazó, y esta vez se permitió llorar. Lloró por todo. El domingo amaneció raro. No hacía frío ni calor. Era uno de esos días en los que el cielo se queda completamente blanco, sin sol ni sombra. En la casa todo estaba en silencio, pero no del silencio normal, ese de cuando apenas amanece. No, era un silencio distinto, incómodo, lleno de cosas que se habían roto. Mariana no había regresado. Desde el día del escándalo, cuando la policía entró, cuando Regina fue descubierta, cuando Emiliano habló en voz alta frente a todos, todo había cambiado. Arturo le pidió que se quedara, que no se fuera, que todo había sido un malentendido. Ella solo dijo que necesitaba tiempo. Tomó sus cosas, abrazó a Emiliano por última vez y se fue. Emiliano no lloró, no gritó. No se tiró al piso ni se puso violento. Solo se apagó, como si alguien hubiera desconectado algo dentro de él. Volvió a encerrarse en su cuarto. Volvió al rincón de la ventana. Volvió a abrazar su cobija sin decir una palabra. Todo lo que había avanzado, todo lo que había logrado decir, se le volvió a meter adentro. Arturo intentó hablar con él. Se sentaba a su lado, le contaba cosas,
Le preguntaba si quería salir, pero el niño no respondía, ni una sola palabra. Volvía a escribir, pero ya no dibujaba. Solo palabras sueltas. No, ya no está. No quiero. La casa volvió a llenarse de ese aire espeso que se sentía antes de que Mariana llegara. Los pasillos otra vez se hicieron largos y fríos. Las paredes parecían más blancas, más vacías. Nadie se atrevía a mencionar su nombre en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Ella era la única que había logrado tocar al niño de verdad. En la cocina, el chef volvió a preparar porciones pequeñas, pan tostado, arroz blanco, sopa de letras. Emiliano apenas probaba la comida. A veces solo se sentaba frente al plato y se quedaba ahí, con los ojos fijos. Arturo lo observaba desde la mesa, sin saber qué hacer. Ya no había consejos que sirvieran, ya no había videos motivacionales, ni libros de psicología, ni terapeutas de voz suave. Nada. Todo se sentía vacío. Esa tarde, Arturo se encerró en el estudio, cerró la puerta, apagó el celular y se quedó mirando la carpeta donde guardaba dibujos de Emiliano. Sacó uno por uno, el del perrito con bufanda, el de la casa con 4 figuras, el del desayuno, y el que más le dolía, el dibujo de él, Mariana, y el niño sentados en el jardín. Le temblaban las manos. No estaba acostumbrado a sentirse así. Toda su vida había sabido cómo tomar decisiones. Había despedido empleados sin pestañear. Había cerrado empresas con solo una llamada. Pero esto era distinto. Esto era personal. Y no sabía qué hacer con eso. Mientras tanto, en la casa de Mariana, el ambiente no era muy distinto. Santiago notó el cambio desde el primer momento. Su mamá ya no cantaba mientras cocinaba. Ya no leía cuentos por la noche. Solo lo abrazaba fuerte, más fuerte de lo normal, como si tuviera miedo de que él también se le fuera a ir. ¿Ya no vas a volver a la casa grande?, le preguntó una noche, mientras jugaban lotería. No, hijo, al menos no por ahora. ¿Y por qué? Pasaron cosas feas, pero no fue culpa tuya. ¿Fue culpa mía? Claro que no, dijo Mariana, soltando la carta que tenía en la mano. No digas eso, mi amor. Pero yo quería ver a Emiliano. Mariana lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No sabía cómo explicarle que a veces las cosas se complican sin razón, que por más que uno haga las cosas bien, siempre hay alguien que puede destruir todo con una sola mentira. Yo también quiero verlo, Santi, pero ahorita no se puede. El niño bajó la cabeza y dijo, casi en un susurro, él sí era mi amigo. Mariana se fue al baño para que no la viera llorar. Esa noche, se sentó sola frente a su taza de café frío. Pensó en renunciar del todo, buscar otro trabajo, empezar de nuevo. Pero solo de pensarlo le dolía el pecho. No por el dinero, por el niño, por Arturo, por todo lo que habían construido sin darse cuenta. Al día siguiente, Mariana fue a dejar a Santiago a la escuela y caminó hasta el parque de la esquina. Se sentó en una banca vieja, mirando los juegos vacíos. No había niños, solo una señora con su perro y un señor barriendo hojas. Sacó su celular, abrió la galería y miró las fotos que tenía. Una de las últimas era un dibujo que Emiliano le había regalado. Lo miró por varios minutos. Luego cerró los ojos. ¿Y si ya no me vuelve a hablar? No sabía a quién le preguntaba. Al cielo, tal vez. Al aire. A Lucía, incluso. Si es que creía en eso. En la casa, Arturo hizo algo que nunca había hecho antes. Le pidió a Mónica el número de Mariana. Mónica dudó, pero se lo dio. Arturo la llamó. Una vez, no contestó. La volvió a llamar. Nada. Le escribió un mensaje. Solo decía, el niño te extraña. Yo también. Lo borró. Lo volvió a escribir. Sé que no tienes por qué contestarme, pero solo quiero que sepas que la casa no es la misma sin ti. Tampoco lo mandó. Terminó escribiendo uno más simple. Si algún día quieres volver, aquí estamos. Y ese sí lo envió. Mariana lo leyó minutos después. No supo qué responder. Se quedó mirando la pantalla, con el corazón latiendo fuerte. No contestó, pero tampoco lo borró. Esa noche, Emiliano no durmió. Arturo entró a su cuarto a medianoche y lo encontró despierto, abrazando su libreta. ¿No puedes dormir? El niño negó con la cabeza. ¿Quieres que me quede contigo? Otro movimiento de cabeza, esta vez afirmativo. Arturo se sentó en el borde de la cama. Emiliano le pasó la libreta. En la hoja había escrito solo una palabra. ¿Va a volver? Arturo tragó saliva. No lo sé, hijo. El niño escribió otra. ¿Fue por mi culpa? Claro que no, dijo Arturo de inmediato. Tú no hiciste nada malo. Emiliano no respondió más. Solo cerró los ojos. Al día siguiente, Arturo tomó una decisión. Quiero encontrarla, le dijo al jefe de seguridad. ¿Perdón? Mariana, quiero saber dónde vive. ¿Estás seguro? Sí, pero no quiero que la asusten. Solo quiero hablar con ella, verla, lo que sea. Pero no puedo quedarme sentado esperando. Y así, Arturo Salgado, el hombre que nunca pedía nada, el mismo que levantó su empresa desde cero,
que fue portada de revistas, que daba discursos con traje perfecto. Se preparó para ir a buscar a una mujer que solo limpiaba pisos, pero que había limpiado también la tristeza más profunda de su casa, y tal vez, sin saberlo, también la suya. Arturo nunca había sido de los que salían a buscar a nadie. En su mundo, la gente iba y venía, y él se mantenía firme en el centro de todo. Pero ahora era distinto. No se trataba de negocios ni de orgullo. Se trataba de su hijo, de Mariana, de esa parte de su vida que, sin darse cuenta, se había vuelto necesaria. El jefe de seguridad le entregó una dirección esa misma tarde. No fue difícil encontrarla. Mariana vivía en una vecindad en la colonia Portales, un lugar modesto pero tranquilo. Había jardines descuidados, ropa colgada entre ventanas, niños jugando con balones desinflados y el olor constante a comida hecha con lo que había. Arturo llegó en su camioneta negra, demasiado elegante para ese lugar, y se quedó unos segundos dentro, mirando todo desde el parabrisas. Parecía otro planeta. Se bajó con paso firme, pero el corazón le latía más rápido de lo normal. Preguntó por Mariana a una señora que barría la entrada. Ella lo miró con desconfianza, pero le señaló el tercer piso. Arriba, al fondo. Pero no creo que le abra, ¿eh? Arturo subió despacio, con las manos en los bolsillos, como si eso lo hiciera menos visible. Al llegar, vio la puerta de lámina pintada de azul y tocó 2 veces. Pasaron unos segundos largos antes de que se abriera. Era ella, Mariana. Tenía una sudadera vieja, el pelo recogido y cara de sorpresa. ¿Qué haces aquí? Arturo bajó la mirada, luego la subió otra vez. Vine a pedirte perdón. Bien, de frente. Mariana se quedó en silencio. No se movió. No tengo mucho que decirte, Arturo. Me dolió todo. Mucho. Y no quiero volver a pasar por eso. Lo sé. Y por eso estoy aquí. ¿Dónde está Emiliano? En casa. Te extraña. Eso la quebró un poco. Bajó la mirada. Se apoyó en la puerta. Yo también lo extraño. Pero no puedo volver así nada más. No vengo a pedirte que vuelvas. Vengo a aclararte las cosas. Porque ya descubrí todo. Ella levantó la cabeza. ¿Todo? Sí, todo. Esa misma mañana, Arturo había recibido una llamada del despacho jurídico que llevaba algunos temas personales. Uno de los abogados de confianza le dijo que la denuncia anónima presentada contra Mariana no solo era falsa, sino que la persona que la armó había usado documentos viejos y alterados. Arturo ya sospechaba, pero necesitaba confirmarlo. Había grabaciones, accesos a los archivos y, lo más importante, registros de llamadas desde la oficina de Regina. La denuncia no venía de la nada, tenía nombre y apellido. Regina fue la que presentó todo, desde su computadora, con su voz. Manipuló un documento viejo tuyo, ese que tu ex había metido por despecho. Mariana apretó los labios. Se quedó callada. Luego suspiró. Ese papel fue una mentira desde el inicio. Él solo quería molestarme. Lo usó para quitarme a Santiago, pero el juez no le creyó. Lo archivaron. Y Regina lo reactivó. Usó eso para levantar la denuncia de robo. Lo tenía todo planeado. ¿Y ahora qué? La denuncié. Mariana lo miró sorprendida. ¿De verdad? Sí. No solo por ti. Por Emiliano. Porque él confió en ella. Y ella hizo todo eso sabiendo que lo iba a dañar. Mariana apoyó la espalda en la pared. Se cruzó de brazos. No lloró, pero se le notaban los ojos hinchados. ¿Por qué te importa tanto? Arturo dudó unos segundos antes de contestar. Porque mi hijo volvió a hablar por ti. Porque volvió a sonreír contigo. Porque contigo empezó a sanar. Y no voy a permitir que eso se pierda. Mariana no supo qué decir. Todo estaba tan revuelto que ni siquiera sabía si estaba lista para escucharlo. Pero entonces, desde adentro, se escuchó una voz. «Mamá». Era Santiago. «Ven», dijo Mariana. El niño salió en pijama. Al ver a Arturo, se quedó quieto. «¿Tú eres el papá de Emiliano?» «Sí», respondió Arturo, con una sonrisa leve. Santiago se acercó y le dio la mano. Así, con esa seguridad que tienen los niños cuando algo les nace de verdad. «¿Está bien, mi amigo?» «Sí, pero triste». «Yo también». Mariana los observó en silencio. «¿Puedo ir a verlo?» «Claro que sí, cuando tú quieras». Santiago volteó a ver a su mamá. «¿Podemos?» Ella no respondió de inmediato, pero algo en su mirada cambió. El hielo se empezó a derretir, poco a poco. «Dame un día para pensarlo». Arturo asintió. No presionó. «Te dejo mi número. Cualquier cosa, por favor». Ella tomó el papel, lo metió en el bolsillo de su sudadera y cerró la puerta con suavidad. No la cerró de golpe. No era un no. Esa misma noche, Mariana se sentó en su cama con la libreta de dibujos que guardaba como tesoro. La abrió en la página donde Emiliano le había dibujado una sonrisa. La pasó con cuidado. Luego encontró el dibujo donde estaban los 4 juntos. Ella, Emiliano, Santiago y Arturo. Lo miró largo rato.
Lo apretó contra su pecho. Al otro lado de la ciudad, Arturo llegó a casa más tarde de lo normal. Emiliano ya estaba dormido, o eso parecía. Al entrar al cuarto, vio que el niño tenía los ojos abiertos, mirando el techo. ¿Fuiste a verla? Sí. ¿Y? Dice que necesita tiempo. ¿Me extraña? Mucho. Emiliano cerró los ojos. No dijo nada más, pero sonrió. Y esa sonrisa, aunque chiquita, era un paso más. Al día siguiente, a las 6 en punto de la tarde, el portón principal se abrió. Una figura bajó de un taxi. Santiago, con una mochila al hombro. Y detrás de él, Mariana. Esa noche, después de que Mariana cruzó la puerta otra vez con Santiago de la mano, la casa pareció respirar distinto. No fue un regreso con aplausos ni con palabras grandes. No hubo abrazos exagerados ni gestos de película. Solo miradas largas, pasos lentos y una calma rara, como cuando dejas de pelear contra algo que ya no tiene sentido pelear. Emiliano no bajó corriendo, no gritó, no lloró, pero en cuanto la vio de nuevo en el pasillo, caminando hacia él, soltó la cobija que siempre cargaba. Fue como si entendiera que ya no necesitaba agarrarse de un pedazo de tela para sentirse seguro. Mariana se agachó, él la abrazó, y ella le acarició la cabeza sin decir una sola palabra. Santiago se quedó parado al lado, con su mochilita en la espalda y una sonrisa tranquila, como si supiera que todo estaba bien aunque no supiera explicarlo. Esa noche, Arturo se quedó observando todo desde las escaleras. No se metió. No interrumpió. Solo los miró. Por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de controlar nada. No necesitaba dar instrucciones, no necesitaba hablar. Solo estar ahí, y eso era suficiente. Después de ese día, todo fue avanzando despacio, como cuando una herida empieza a cerrar sin que te des cuenta. Mariana no volvió a trabajar como antes. Ya no trapeaba pasillos, ni limpiaba ventanas. Arturo le ofreció quedarse, pero en otro rol. Le pidió que se enfocara en Emiliano, que lo acompañara, que siguiera haciendo lo que ya hacía, pero con más tiempo, con más libertad. Ella aceptó, pero con una condición, que la dejaran hacerlo a su modo. Si voy a estar aquí, necesito hacerlo con mi estilo. Nada de protocolos ni reglas raras. No soy nana ni psicóloga, solo soy yo. Y eso fue lo que funcionó, ¿no? Arturo sonrió, asintió, y le dio las llaves de una de las habitaciones del segundo piso. Es tu espacio, de ustedes, dijo, mirando también a Santiago, que jugaba con un carrito en el suelo. El niño levantó la vista y le hizo una señal de «me gusta» con el pulgar. Arturo se rió por primera vez en días, pero la calma no iba a durar mucho, porque del otro lado, alguien no había terminado con ellos. Regina no había aceptado su salida de la casa. Tampoco había aceptado que Arturo le cerrara la puerta sin más, y menos había aceptado que la policía la investigara. Lo que para los demás fue una consecuencia, para ella fue una traición. Así lo sentía, así lo vivía, y en silencio empezó a moverse. Una mañana, mientras Arturo salía de la casa rumbo a una reunión, recibió una notificación en el celular. Era una mención en redes sociales. Pensó que era algo de trabajo, pero al abrirla, el estómago se le hizo nudo. Era una foto de Mariana, antigua, con Santiago bebé en brazos, y un texto en letras grandes. ¿Quién cuida a nuestros niños cuando los ricos entregan su confianza a personas sin historia limpia? Esta mujer, acusada años atrás por negligencia, hoy vive bajo el mismo techo que un menor vulnerable. El mensaje venía de una cuenta con nombre falso, pero el contenido era claro y venenoso. En minutos, la publicación se empezó a mover. Comentarios, preguntas, chismes y una avalancha de juicios que no paraban. Algunos medios pequeños la replicaron. La nota se volvió ruido. Arturo sintió una mezcla de enojo, vergüenza y urgencia. No por él, por Mariana, por su hijo, por Santiago. No podía permitir que eso creciera. Volvió a la casa de inmediato. Mariana lo estaba esperando en el comedor. Ya había visto la publicación. Estaba pálida, sentada con los brazos cruzados y la mirada fija en el piso. Fui yo la que se metió con ese hombre. Nadie me obligó. Fui yo la que confió en la persona equivocada. Y también fui yo la que luchó para recuperar a mi hijo cuando él quiso quitármelo. Me costó años limpiar mi nombre. Y ahora, no tienes que explicarme, dijo Arturo, sentándose frente a ella. Yo ya sé todo, y no me importa lo que diga la gente. Pero a mí sí me importa, Arturo. No por mí, por Santiago. Él no tiene por qué cargar con esto. Santiago estaba en la sala, jugando con Emiliano. No se había enterado de nada aún, pero Mariana sabía que el ruido llega, tarde o temprano. Siempre llega.
Arturo se quedó pensando. Luego se levantó y sacó el celular. Hizo una llamada, después otra. Luego mandó varios mensajes. Esa misma tarde, publicó un comunicado desde sus redes personales. Nunca antes lo había hecho. Siempre dejaba esas cosas a su equipo de imagen. Pero esta vez no. Esta vez lo escribió él. Mi nombre es Arturo Salgado. Soy empresario, pero sobre todo soy padre. Y esta es una historia personal. Hace meses, mi hijo dejó de hablar después de perder a su madre. Intentamos todo. Terapeutas, médicos, tiempo. Nada funcionó. Hasta que llegó Mariana, una mujer fuerte, honesta, trabajadora, que transformó la vida de mi hijo sin pedir nada a cambio. Hoy quieren manchar su nombre con información vieja, manipulada y fuera de contexto. No lo voy a permitir. Confío en ella y agradezco que esté en nuestras vidas. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral, esta vez en otra dirección. Muchos lo aplaudieron, otros contaron historias parecidas. Algunos medios la retomaron como ejemplo de redención. Y mientras todo eso pasaba, en la casa reinaba un silencio distinto, no el incómodo, uno cálido, uno de esos que llegan cuando alguien pelea por ti sin que se lo pidas. Esa noche, Mariana se sentó en el jardín. Emiliano se le acercó, se acomodó junto a ella y le mostró un dibujo. Era ella, con una capa, como una heroína, y debajo, con letra de niño. Gracias por volver. Esa semana empezó con calma. No había gritos, ni miradas raras, ni rumores corriendo por los pasillos. Todo parecía volver a su lugar, como si después de tantas sacudidas, por fin la casa respirara en paz. Mariana había retomado su espacio con naturalidad. Santiago ya se movía por la casa como si fuera suya. Emiliano lo esperaba todas las tardes en la puerta del jardín, como si ya supiera que su amigo iba a llegar con algún dibujo nuevo o una historia loca de la escuela. Hasta Arturo se notaba diferente, más suelto, más presente. No hablaba tanto, pero se notaba, en la forma en que los miraba, en cómo se quedaba parado unos segundos más en la sala solo para escuchar a los niños reírse. Una tarde, Arturo llegó con una sorpresa. Tenía boletos para un parque de diversiones. Invitó a Mariana y a Santiago. Emiliano brincó de la emoción apenas lo escuchó. Mariana, en cambio, se quedó callada. No sé si sea buena idea, dijo mientras le ponía mantequilla al pan. ¿Por qué no? No sé. Es raro. ¿Por qué? ¿Porque vamos todos? Sí, porque parece una familia. Arturo se quedó callado. Luego la miró directo. Pues parece porque lo es. Mariana bajó la mirada, pero no dijo nada. Y no porque no lo sintiera igual, sino porque le daba miedo decirlo en voz alta. Ese sábado se levantaron temprano. Mariana preparó sándwiches, agua, frutas y todo lo que se le ocurrió que podrían necesitar. Los niños ya estaban vestidos antes de que dieran las 8. Emiliano traía una gorra azul y Santiago una mochila llena de cosas innecesarias, como siempre. Arturo manejó. No dijo mucho durante el camino, pero se le notaba tranquilo. Con los lentes oscuros puestos y una mano en el volante, parecía un papá más, sin trajes, ni reuniones, ni apellidos importantes. El parque estaba lleno. Colores, juegos, gritos de niños, olores a palomitas y hot dogs. Todo eso junto. Emiliano y Santiago no se despegaban. Se subieron a los carritos, al gusano loco, a la rueda de la fortuna. Arturo y Mariana se turnaban para acompañarlos, aunque a veces los dejaban ir solos y se quedaban viéndolos desde abajo. No sé qué pasó, pero hoy los veo. Bien, dijo Mariana. ¿Bien cómo? Completos. Arturo sonrió. ¿Y tú cómo te sientes? Todavía no lo sé. Me da miedo decir que estoy bien y que todo se me derrumbe otra vez. ¿Y si no se derrumba? Mariana no respondió. Solo se encogió de hombros. Es que toda mi vida ha sido así. Cuando por fin me siento bien, pasa algo. Siempre. Ya me acostumbré a no confiar en los momentos bonitos. Entonces no pienses en mañana, solo piensa en hoy. Ella lo miró. Por un segundo, se lo creyó. Solo por un segundo, pero fue suficiente. Después de varias horas, ya todos estaban cansados. Se sentaron en una banca a comer lo que habían llevado. Los niños reían, hacían planes de dormir juntos, de armar una carpa en la sala, de ver películas hasta la madrugada. Arturo y Mariana los miraban como si no fueran reales, como si esas risas no vinieran de niños que antes estaban rotos. Fue entonces que pasó. Mariana se levantó para tirar la basura. Se alejó unos metros. Mientras caminaba, un hombre se cruzó frente a ella. Lo reconoció antes de que él dijera una palabra. Fue como una sacudida en el pecho, como un golpe directo al estómago. Mariana. Ella se detuvo. No puede ser. Sí, soy yo. ¿Qué haces aquí? Te he estado buscando. Julio, el papá de Santiago. Tenía el mismo rostro pero más marcado, más flaco, más ojeroso. El mismo tono de voz, el mismo olor. Estaba ahí, de pie,
frente a ella, después de 6 años. ¿Cómo me encontraste? No fue difícil. Saliste en todos lados la semana pasada. Tu cara está en internet. ¿Y qué quieres? Solo quiero hablar. ¿Ahora sí? ¿Después de todo? ¿Después de desaparecer? Sé que me equivoqué, Mariana. Lo sé, pero vengo a hacer las cosas bien. Ella lo miraba como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Y qué es hacer las cosas bien para ti? Conocer a mi hijo, estar cerca, intentar recuperar el tiempo perdido. ¿Después de 6 años? Sí. ¿Tú sabes todo lo que pasamos sin ti? ¿Sabes lo que me costó sacarte legalmente de su vida? ¿Sabes lo que tuve que hacer para que Santiago creciera sin miedo? Julio bajó la mirada. No vengo a pelear, solo quiero hablar. Pues llegas tarde. No, llegué justo cuando debía. Dios sabe por qué. Mariana sintió que la cabeza le daba vueltas. Tragó saliva. Miró hacia la banca. Arturo y los niños seguían ahí. No habían visto nada. No te acerques a él. Solo quiero verlo. No, ni una palabra. Ni una mirada. ¿Puedo al menos saber cómo está? Está bien. Mucho mejor sin ti. Julio dio un paso hacia ella. Pero Mariana retrocedió. Ni se te ocurra. No quiero problemas. No quiero escándalos. No quiero arruinarle este día a mi hijo. Así que te vas. Ahora. Julio la miró por última vez. Luego metió las manos en los bolsillos y se alejó despacio. Mariana se quedó de pie unos segundos, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le iba a salir. Volvió a la banca como pudo. Arturo la notó pálida. ¿Estás bien? Ella solo asintió. ¿Segura? Sí, pero no lo estaba. Y lo peor era que sabía que no sería la última vez que lo vería. El regreso del parque fue en silencio. Pero no era ese silencio incómodo, donde todos fingen que no pasa nada. Era un silencio raro, lleno de cosas no dichas. Santiago se quedó dormido en el asiento trasero, con la cabeza recargada en la ventana. Emiliano también. Tenía la cobija sobre las piernas y los ojos cerrados, respirando profundo. Arturo manejaba tranquilo, con la vista en la carretera, pero su mente no estaba ahí. De vez en cuando miraba a Mariana por el retrovisor. Ella iba callada, con los brazos cruzados, mirando por la ventana. No había dicho una palabra desde que volvieron al coche. En cuanto llegaron a la casa, Mariana ayudó a los niños a bajarse. Subió con ellos a su cuarto, los acomodó, los dejó viendo una película y bajó a la cocina sin hacer ruido. Arturo estaba ahí, preparando café. No era común verlo así. Sin traje, sin corbata, sin prisa, solo una taza, azúcar, 2 cucharas. ¿Quieres uno? Sí, gracias. Se lo sirvió y se lo pasó. Ella lo tomó con las 2 manos, como si necesitara el calor. Se quedaron ahí, parados frente a la barra, tomando el café en silencio, hasta que él habló. «¿Pasó algo, verdad?» Ella no contestó, solo dio otro sorbo. «Te vi diferente desde que regresaste de tirar la basura». Mariana cerró los ojos. El momento que no quería enfrentar había llegado. «Lo vi», dijo bajito. «¿A quién?» «A Julio». Arturo dejó la taza sobre la barra. La miró serio. «¿El papá de Santiago?» «Sí». «¿Dónde?» «En el parque». Me lo topé de frente, como si me lo hubieran puesto ahí a propósito. Arturo no dijo nada. Esperó a que siguiera hablando. Me reconoció. Me dijo que me había visto en redes, que sabía dónde encontrarme, que quería ver a su hijo, recuperar el tiempo perdido, y todas esas frases que suenan bonitas, pero que no dicen nada. ¿Y qué le dijiste? Que se fuera, que no se acercara, que no lo mirara siquiera. ¿Y lo hizo? Sí, pero no creo que eso haya terminado ahí. Arturo se pasó una mano por la cara. Respiró hondo. ¿Quieres que haga algo? No, dijo rápido. No quiero escándalos. No quiero abogados, ni policía, ni pleitos. No todavía. Solo quería que lo supieras. ¿Y si vuelve? Lo va a hacer. Lo conozco. ¿Y qué vas a hacer tú? No lo sé. A veces me gustaría agarrar a Santiago y desaparecer, pero no puedo hacerle eso otra vez. Él está bien aquí. Se siente seguro. Tiene a su amigo. Tiene una rutina. No quiero que el pasado nos saque de esto. Arturo la miró en silencio. Se acercó un poco más. ¿Y si no estás sola? Mariana lo miró. No quiero que te metas en mis problemas. Ya estoy metido. Desde el primer día en que mi hijo te dibujó por primera vez. Ella bajó la mirada. Sonrió, cansada. No soy fácil, Arturo. Tengo miedo todo el tiempo. Me despierto pensando que algo va a salir mal. Y cuando todo va bien, me siento culpable. Como si no me lo mereciera. Como si fuera prestado. ¿Y si no es prestado? No sé. ¿Y si ya es tuyo? Ella lo miró. Él también. Por un momento, todo el ruido de afuera desapareció. No me enamoré de ti por compasión, Mariana. ¿Y por qué fue? Porque cuando mi casa era puro silencio, tú trajiste ruido. Del bueno, ese que llena, el que se escucha bonito. ¿Y si no puedo darte más que eso? Con eso tengo. Se quedaron ahí, sin tocarse, pero muy cerca. El café ya estaba frío, la cocina en silencio.
Los niños dormidos arriba. A veces siento que me estoy cayendo, dijo Mariana. Y cuando estoy contigo, no siento el golpe. Porque no te dejo caer. Ella cerró los ojos. No me pidas que confíe tan rápido. No te lo pido. Solo quédate. Mariana tragó saliva. ¿Y si todo esto se rompe? Entonces lo volvemos a armar, juntos. Él se acercó un poco más. No la besó. No la tocó. Solo le puso una mano sobre el hombro. Ella no se movió. ¿Qué pasaría si Julio intenta pelear por Santiago?, preguntó él con voz baja. Tiene derecho, aunque me cueste aceptarlo. Pero yo tengo pruebas, tengo papeles, tengo años de lucha encima. Nadie me puede quitar a mi hijo así como así. Y si necesitas ayuda legal, te la voy a pedir. Pero no hoy, cuando quieras. Gracias. El silencio volvió, pero esta vez era suave, cómodo, como el que queda después de decir todo lo que uno no se atrevía a decir. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da?, dijo ella. ¿Qué? Estar bien, sentirme feliz, sentirme parte de algo, porque siento que en cualquier momento alguien va a venir y me lo va a quitar. Yo también tenía miedo de eso, respondió Arturo, hasta que me di cuenta que la tristeza también se puede volver costumbre, y yo ya no quiero eso para mí, ni para ti, ni para los niños. Ella se quedó mirándolo. Esa noche, no hubo promesas ni besos de película, solo dos personas rotas intentando armarse poquito a poquito. Al día siguiente, Mariana encontró un sobre en la mesa del comedor. Era una carpeta con documentos. Arturo se lo había dejado. Adentro había un poder notarial, un permiso firmado, un seguro médico para Santiago y una nota escrita a mano. Esto es solo por si el mundo se pone difícil otra vez, pero ya no estás sola. El lunes empezó como cualquier otro. La alarma sonó a las 6:30. La cafetera soltó su primer quejido a las 7 y el jardín estaba cubierto por gotas de rocío. Pero había algo distinto en el ambiente. No se veía, no se oía, se sentía, como cuando algo bueno se está cocinando y todavía no huele, pero ya sabes que viene. Mariana bajó las escaleras con el cabello mojado y el uniforme recién planchado. No llevaba delantal, ni guantes, ni su carrito de limpieza. Ahora tenía otras tareas, otras rutinas. Abrió la puerta del cuarto de los niños y encontró a Emiliano y Santiago jugando con una caja de dinosaurios. Estaban en el piso, rodeados de plastilina, crayones y un desastre que antes le habría dado dolor de cabeza, pero que ahora solo le sacó una sonrisa. «Ya es hora del desayuno», dijo. «Ya vamos», respondió Santiago, sin levantar la vista. Emiliano solo levantó el pulgar, concentrado en moldear un volcán. Bajaron en pijama, como si fueran hermanos. En la mesa había pan tostado, jugo de naranja y fruta picada. Mariana se sentó con ellos mientras Arturo hablaba por teléfono desde el estudio. Lo escuchaban caminar de un lado a otro, dar indicaciones, cerrar puertas. Pero ya no era el mismo Arturo de antes. Seguía siendo formal, trabajador, meticuloso. Pero ahora, cuando salía del estudio, pasaba primero por la cocina a ver si los niños necesitaban algo. Y antes de subir a revisar correos, siempre decía: «Ahorita bajo, no tarden en comer». Esa mañana, Mariana revisaba su celular mientras los niños comían. Un mensaje le llamó la atención. Era de la directora de la escuela donde había intentado inscribir a Santiago hacía meses, antes de entrar a trabajar en la casa. En aquel entonces, no había podido pagar la inscripción ni completar los documentos a tiempo. Ahora le escribían para decirle que tenía un lugar disponible si aún lo necesitaba. Lo primero que pensó fue decir que sí, pero luego miró a Santiago y Emiliano comiendo juntos, compartiendo el mismo vaso sin pelear, intercambiando pedacitos de pan como si eso fuera lo más normal del mundo. Se quedó callada, guardó el celular. Luego lo hablaría con Arturo. Más tarde, mientras los niños pintaban en el patio trasero, Mariana se acercó a Arturo. Él estaba leyendo un informe en la terraza, con un café en la mano. «Tengo que preguntarte algo», dijo ella sin rodeos. «Tú dirás, ¿esto es temporal? ¿Qué cosa? Nosotros, todo esto, lo que tenemos ahora». Arturo dejó la taza sobre la mesa. «¿Quieres que sea temporal? Quiero saber qué piensas, porque si un día te vas a cansar o si esto solo es porque ahora las cosas van bien, prefiero saberlo desde ahora. Mariana, tú y yo venimos de lugares donde las cosas no duran, donde todo se rompe a la primera, pero yo no quiero vivir así. No otra vez». Ella se cruzó de brazos. El sol le daba de lleno en la cara. «Yo tampoco, pero tengo miedo, y tengo un hijo. Y yo tengo uno también, y no voy a ponerlo en algo que no sea serio. Tú lo sabes». Mariana lo miró largo rato. «Entonces, ¿esto es una familia?» Arturo se acercó. Le tomó la mano. «Esto ya lo es». Esa tarde, los niños hicieron una obra de teatro, con disfraces hechos de sábanas, cajas y plumones.
Mariana fue el público. Arturo fue el narrador. Emiliano hacía de dinosaurio que protegía un castillo. Santiago era un héroe que salvaba a su hermano del dragón. La historia no tenía mucho sentido, pero estaba llena de risas, gritos y abrazos. Por la noche, Mariana subió a acostar a los niños. Emiliano se le aferró al brazo. Santiago le pidió que se quedara un ratito más. «Hoy fue el mejor día», dijo Santiago, tapándose hasta la nariz. «¿Por qué?» «Porque jugamos como si todos viviéramos juntos de verdad. Pero sí vivimos juntos», le dijo Emiliano, medio dormido. Mariana les acarició la cabeza a los dos. Apagó la luz y se quedó sentada en el borde de la cama, viendo cómo se quedaban dormidos sin preocuparse por nada. Bajó a la cocina. Arturo estaba ahí, lavando los platos, sin camisa, con un pantalón de pijama que jamás imaginó que él tuviera. Se quedó mirándolo desde la puerta. «¿Tú lavas?» «A veces», respondió él sin voltear. «¿Y cocinas?» «Huevos revueltos. A veces se me queman». Mariana se rió. Se acercó despacio. «Me ofrecieron un lugar para Santiago en la escuela esa que te conté». «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé. Aquí está bien. Está feliz. Pero también quiero que tenga lo suyo. Que no se pierda entre lo tuyo, lo nuestro, lo que estamos armando. ¿Y si buscamos una escuela para los dos?» Ella lo miró sorprendida. «¿Para Emiliano y para Santiago?» «Sí. Una nueva. Empezar de cero. Juntos. ¿Tú crees que Emiliano esté listo?» «Con ustedes cerca, sí». Mariana asintió. Guardó silencio unos segundos. «¿Y tú? ¿Estás listo?» Arturo se secó las manos con una toalla y la miró directo a los ojos. «Nunca estuve más listo en mi vida». Esa noche, cuando subieron juntos, ella entró a su habitación y él a la suya. No pasó nada más. No había prisa. Pero algo estaba claro. Ya no eran dos personas solas. Ya no eran solo madre e hijo, padre e hijo. Ahora eran algo más. Y aunque no lo dijeran todavía, lo sentían en cada mirada, en cada paso, en cada silencio compartido. Al día siguiente, Arturo habló con su abogado. Le pidió ayuda para iniciar los trámites de la escuela. También le pidió algo más. «Quiero empezar el proceso de tutoría legal. Quiero que Mariana tenga derechos reales sobre todo lo que estamos armando. No quiero que nadie venga a quitarle nada». El abogado le hizo una pausa larga. «¿Estás seguro?» «Sí, lo estoy». Lo que Arturo no sabía era que en otra parte de la ciudad, en una oficina vieja, con un escritorio rayado y una computadora lenta, Julio Ortega firmaba un documento. Era una solicitud de custodia compartida, y ya estaba en manos del juez. Era martes. De esos días donde todo parece normal, pero hay algo raro en el aire, un ruido lejano, una alerta en el cuerpo. Mariana se levantó temprano, preparó el desayuno, le lavó el uniforme a Santiago, buscó la camisa azul que Emiliano usaba cuando quería verse como grande, según él, y se sentó a planear el día con una libreta y un café tibio. Arturo ya se había ido a una reunión, pero había dejado una nota en la mesa. «Nos vemos en la comida. No hagas planes». Los niños bajaron como siempre, entre risas, empujones suaves y pasos rápidos por la escalera. Mariana los ayudó a peinarse, los acompañó al auto con la mochila al hombro y los despidió con beso en la frente. Emiliano, antes de cerrar la puerta, le dijo bajito: «Hoy voy a dibujar a los 4. Tú, Arturo, Santi y yo». Mariana sonrió. Le dolía el pecho de tanto amor que no sabía cómo guardar. Cerró la puerta y suspiró. Todo parecía estar bien, hasta que llegó el timbre. Un solo sonido, fuerte, a las 11:22 de la mañana. Mariana pensó que era una entrega, o quizá Mónica que venía por unos papeles que había olvidado. Caminó hasta la entrada, abrió el portón eléctrico y lo vio. Julio, con camisa planchada, una carpeta negra en la mano y una sonrisa que no decía nada bueno. «Hola, Mariana». Ella no contestó. «¿Podemos hablar?» «No, te traigo algo importante. No me interesa. Esto no lo puedes ignorar», dijo, levantando la carpeta. «Es oficial». Ella lo miró en silencio. No quería ni leerlo. Pero algo en su mirada la hizo entender que no era una amenaza vacía. Era real. «¿Qué es eso?» «Una solicitud legal. Estoy pidiendo custodia compartida de Santiago. Quiero ser parte de su vida». Mariana sintió que el corazón se le caía a los pies. «¿Estás loco?» «No. Estoy ejerciendo mi derecho como padre». «¿Después de 6 años?» «Sí. ¿Después de abandonarlo? ¿Después de desaparecer? ¿Después de intentar quitármelo con mentiras? He cambiado». «No. Solo estás resentido porque ahora sí tengo una vida. Porque me va bien. Porque por fin soy feliz. Santiago tiene derecho a conocerme. A decidir. No puedes esconderlo toda la vida». «No lo escondí. Lo protegí. Y lo voy a seguir haciendo». Julio dio un paso hacia ella. «Mariana, no tienes que hacer esto complicado. No me amenaces. No lo hago. Pero esto va en serio. Ya lo firmó el juez.
Te van a citar, tarde o temprano. No vas a sacarme a mi hijo. No quiero sacarlo. Quiero estar con él. No. Tú quieres meterte en lo único bueno que tengo, en lo único que logré sola. Julio respiró hondo. Solo quería que te enteraras por mí, no por un papel en la puerta. Quiero hacerlo bien. Ya es tarde para eso. Julio dejó la carpeta en el buzón. La miró una vez más y se fue, sin gritar, sin empujar, sin ofender. Pero eso no lo hacía menos peligroso. Lo hacía más. Mariana cerró el portón. Se apoyó en la pared. Sintió que el cuerpo se le apagaba. Esa misma tarde, Arturo regresó antes de lo previsto. La encontró sentada en la sala, con la carpeta negra en las manos, los ojos fijos y las lágrimas atoradas. ¿Qué pasó? Ella no respondió. Solo le entregó los papeles. Arturo los leyó. Cada hoja, cada párrafo, con la mandíbula apretada. ¿Cuándo vino? Esta mañana. Me tocó el timbre. Me lo entregó en persona. ¿Qué te dijo? Que tiene derecho, que es legal, que quiere ver a Santiago. ¿Y tú qué piensas hacer? No lo sé. No sé si tengo fuerza para volver a pelear. Ya me costó años cerrar ese capítulo. Años de abogados, de exámenes, de juicios. No quiero que Santiago pase por eso otra vez. Arturo se sentó junto a ella. No estás sola, Mariana. Pero es mi hijo. Es nuestro todo. Y si ese hombre quiere meterse, va a tener que pasar por encima de mí también. Ella lo miró. Había algo distinto en sus ojos. Firmeza, protección. Un tipo de fuerza que no grita, pero que se siente. ¿Y si el juez le da la razón? No va a pasar. ¿Y sí? Entonces luchamos. Hasta el final. Esa noche, cuando los niños llegaron, Mariana no dijo nada. Los dejó jugar, los dejó reír. No quiso manchar ese día con malas noticias, pero le costó respirar, le costó sonreír. El miedo estaba otra vez ahí, en el pecho, haciéndole nudos por dentro. Más tarde, cuando Santiago se bañaba y Emiliano acomodaba sus crayones, Mariana se encerró en el baño y se dejó llorar, con la boca cerrada, con el rostro entre las manos, como lloran las mamás que no quieren asustar a nadie. Arturo habló con su abogado al día siguiente. Le entregó todo. Le pidió discreción, rapidez y resultados. También habló con un psicólogo infantil. Quería saber cómo proteger a los niños si el proceso se volvía largo, si había visitas supervisadas, si había entrevistas judiciales. Todo eso lo llenaba de rabia, pero no podía permitir que el enojo le nublara la cabeza. No vamos a dejar que los toquen, le dijo a Mariana. Ni con palabras, ni con papeles, ni con excusas. Ella no respondió, solo asintió. Días después llegó la notificación oficial. Citaban a Mariana a una primera audiencia en 2 semanas. Debía presentarse con abogado. Julio también estaría. El proceso empezaba. Esa noche, mientras Santiago dormía, Mariana lo miró como si fuera la última vez. Le acarició el cabello, le besó la frente y se quedó ahí, de pie, temblando. Emiliano se levantó al baño y la vio. No dijo nada, solo le agarró la mano. ¿Estás triste?, preguntó. Mariana se agachó. Lo abrazó. Un poquito, mi amor. No pasa nada. Estamos juntos. Ella lo apretó más fuerte. Sí, siempre. El día de la audiencia llegó con el cielo nublado. No llovía, pero el aire se sentía denso, como si el clima supiera que algo importante estaba por pasar. Mariana se despertó antes que todos. No durmió bien. Se quedó pensando toda la noche en 1000 cosas. En lo que diría el juez, en lo que inventaría Julio, en cómo proteger a Santiago sin romperle el corazón. Arturo ya estaba despierto también. Le preparó café y pan tostado. No dijeron mucho, solo se miraron. A veces, el silencio entre 2 personas que ya pasaron por todo dice más que cualquier palabra. Los niños seguían dormidos. Emiliano abrazado a su cobija, Santiago con los pies colgando de la cama, como siempre. Mariana los observó unos segundos más antes de irse. «Vuelvo pronto», les dijo, aunque nadie la oyó. La cita era a las 9 de la mañana. Arturo fue con ella. Iban en el coche, en silencio, escuchando el mismo ruido de ciudad que escuchan todos los que no quieren pensar en lo que viene. Al llegar al juzgado, vieron a Julio desde lejos. Traía saco gris, cara de víctima y a su abogado al lado. Mariana lo miró sin miedo, pero con rabia contenida. No le iba a dar el gusto de verla temblar. La sala de audiencias era pequeña, fría, de esas donde todo suena más fuerte, incluso cuando nadie habla. El juez entró puntual. Una mujer joven, seria, con gafas rectangulares. Saludó, revisó los papeles y pidió que comenzaran. Julio habló primero. Dijo lo que había dicho en la carpeta, que quería formar parte de la vida de su hijo, que había cambiado, que tenía derecho. Habló de segundas oportunidades, de errores del pasado, de cosas que sonaban bonitas en voz alta, pero que, en el fondo, eran huecas.
Mariana lo escuchó sin moverse. Cuando le tocó a ella, se levantó, respiró hondo y dijo la verdad, sin adornos. Yo no estoy aquí porque quiera separarlo de su hijo por capricho. Estoy aquí porque lo protegí cuando él desapareció, cuando me dejó sola, cuando inventó mentiras para quitarme la custodia, cuando me hizo pasar por años de abogados, visitas supervisadas y psicólogos para demostrar que era una buena madre. Y cuando por fin logré que todo eso terminara, él desapareció, se fue, y nunca más preguntó por Santiago. Hasta ahora, justo ahora que mi hijo es feliz, que tiene una familia, que tiene estabilidad, justo ahora que ya no lo necesita. El juez la observaba con atención. ¿Qué ha cambiado para usted desde entonces? Todo. Construí una vida con esfuerzo, sin ayuda. Mi hijo no conoce a ese hombre, no lo extraña, no pregunta por él, y no lo necesita. No quiero que su paz se rompa por alguien que no supo quedarse. El abogado de Julio intentó hablar, pero el juez lo detuvo. Señor Ortega, dijo ella, antes de tomar cualquier decisión, voy a hacer algo poco común en estas audiencias. Voy a escuchar al niño. Mariana y Arturo se miraron. No lo esperaban. El juez pidió que Santiago entrara. Minutos después, una asistente salió de la sala. Al rato, Santiago apareció por la puerta, de la mano de Mónica, que había ido por si hacía falta. El niño caminó despacio. Traía jeans, una camisa de botones mal cerrada y cara de no entender mucho, pero no tenía miedo. Se sentó frente al juez, en una silla pequeña que ya estaba preparada. El juez se agachó para estar a su altura. «Hola, Santiago». «Hola. ¿Sabes por qué estás aquí?» «Sí, porque quieren saber con quién quiero vivir». «¿Y sabes quién es ese señor de allá?» Santiago miró a Julio. «Mi papá, creo. ¿Lo conoces?» «No, solo de una foto». El juez asintió. «¿Y tú con quién vives?» «Con mi mamá. Y con Arturo. Y con Emiliano». «¿Quién es Emiliano?» «Mi mejor amigo». «¿Y Arturo?» «Es como mi otro papá». Mariana sintió que el corazón se le apretaba. «¿Te gusta tu vida como está?» «Sí». «¿Te gustaría pasar tiempo con ese señor?» Santiago miró a Julio. Serio. «No sé. Me da miedo. Nunca lo he visto. Y no sé si va a querer jugar conmigo o si va a gritar. A mí no me gusta que me griten». Julio bajó la vista. «¿Quieres quedarte donde estás?» Santiago asintió. ¿Segurísimo? Sí. El juez sonrió un poco. «Gracias por decir la verdad. Puedes irte con la señora que vino contigo». Santiago se paró, miró a Mariana y le dio una sonrisa. Ella no se movió. No podía. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no dejó que se le salieran. Cuando el niño salió, el juez habló. «He escuchado a ambas partes. He revisado los documentos. Y he visto suficiente. Este tribunal considera que no hay razones para modificar el esquema actual de custodia. El niño permanecerá bajo la tutela exclusiva de la señora Mariana Ríos. Y no se autoriza ningún régimen de convivencia en este momento. Si en el futuro se desea revisar la decisión, tendrá que ser con nuevas pruebas, en condiciones distintas». Julio no habló. Solo apretó los dientes. Arturo tomó la mano de Mariana debajo de la mesa. La audiencia terminó. En el pasillo, Mariana respiró profundo por primera vez en días. Arturo la abrazó. Ella no dijo nada. No tenía palabras. Solo apretó fuerte, como si se estuviera agarrando a eso para no caerse. Julio pasó junto a ellos. Se detuvo. «Esto no se acaba aquí». Arturo se le paró enfrente. «Aquí sí se acaba. No te atrevas a volver a acercarte a ella, ni al niño, ni a la casa, porque si lo haces, te vas a topar conmigo. Y esta vez no vas a tener suerte». Julio no respondió. Solo se fue. Días después, la vida volvió a su ritmo. Los niños volvieron a la escuela. Mariana retomó su rutina. Arturo reorganizó su agenda para pasar más tiempo en casa. Todo empezó a tomar forma de nuevo, pero algo era distinto. Ahora ya no había miedo. Esa noche en la sala, mientras los niños jugaban a disfrazarse y Mariana doblaba ropa en el sillón, Arturo la miró. «¿Tú crees que el pasado vuelva?» «Siempre vuelve», dijo ella, sin dejar de doblar una camisa. «Pero esta vez, que nos encuentre juntos». Él se levantó, se acercó y la besó. No fue un beso perfecto, fue uno real, de esos que no necesitan música ni luces. Solo dos personas que ya se cayeron muchas veces, pero esta vez se estaban sosteniendo. Emiliano los miró y gritó: «Mamá y papá se están besando». Santiago se rió. Mariana se tapó la cara. «Ay, chamaco». Y así, entre risas, abrazos, juguetes tirados y ropa sin doblar, empezó la nueva historia de esa familia que nadie vio venir, pero que todos terminaron queriendo.